Capítulo 12. Para las 4:30 p.m. hora local, la batalla empezaba a cambiar de rumbo. En principio, la armada invasora nunca planeó quedarse estancada en una pelea de larga duración. Solo había un contenedor invasor con forma de barco de carga camuflado, no trabajaron muy de cerca con los soldados infiltrados antes. El objetivo inicial del ataque sorpresa fue la competición nacional de tesis de magia de preparatorias, pero debido al hecho de no haber reunido suficientes fuerzas, solo causaron daño parcial al edificio. Aún así, originalmente anticiparon solo resistencia policial mientras tomaban el control de objetivos clave y secuestro de civiles, por ello invirtieron en una fuerza menor. Sin embargo, un enorme error de cálculo se dio debido a que la Asociación de Magia organizó voluntarios para la defensa mucho más rápido de lo que habían esperado. Por supuesto, también estaba el rápido tiempo de reacción de las fuerzas de defensa. Una hora después de la movilización, un batallón de refuerzos había aparecido para cubrir a los civiles que escapaban. Ya que el enemigo cercano empezaba a replegarse, la batalla se había convertido en una operación de barrido para el mantenimiento de la paz. Fuera de verificar las identidades de los civiles evacuados, la situación mejoraba rápidamente. Sin embargo, el joven y la señorita metidos en el corazón de la vorágine no tenían idea de esto. Kurosawa-san. Sí, ya veo. Entendido, gracias. Después de hablar con alguien, quien debió haber sido la mayordomo de su casa, la familia Kitayama, Shizuku se quitó el dispositivo de transmisión de la oreja. Al mismo tiempo, se pudo escuchar el sonido del motor de un helicóptero. Saegusa-senpai, los helicópteros de la compañía estarán aquí dentro de poco. Al escuchar el reporte de Shizuku, Mayumi levantó el rostro del terminal de comunicaciones que estaba mirando con una expresión sombría, y mostró una sonrisa tranquila. Muy bien. Kitayama-san, adelántate y toma a mujeres y familias con niños primero. Inagaki-san, por favor acompáñela y ayude a Kitayama al abordaje. Y, ¿podría por favor coordinar y dirigir a las personas que no han evacuado aún? Ichiara y yo también les daremos una mano. Mitsui-san, por favor monitorea los alrededores. Dando una serie de órdenes de forma resuelta, dejó escapar un pequeño suspiro en silencio. Los civiles nerviosos que estaban siendo evacuados lentamente sin duda estarían complácidos. Había mucha gente que se quejó de que una niña controlase el proceso de evacuación. Hasta ahora, no se habían encontrado con alguien que hiciera una escena porque temían que no pudieran abordar los helicópteros a tiempo, pero si hubiera algún retardo de parte de las aeronaves en camino, entonces sin duda se elevaría la tensión y ansiedad. En principio, que 2 helicópteros llegasen a tiempo habría sido lo ideal, pero no podría decirle al que llegase primero que simplemente se quedase esperando en pleno vuelo. ¿Qué haces tonteando? Cielos. Parecía que Mayumi primero necesitaba aplacar su propia ansiedad. El oficial comandante de la fuerza invasora no se molestó en ocultar su semblante sombrío ante el empeoramiento continuo de la batalla. Para poder salir con éxito, esta operación requería que un navío en solitario provocase una guerra relámpago en la nación enemiga, cumplir con todos los objetivos, y evacuar antes de que el enemigo pudiese responder. De acuerdo a este diseño, la primera fase de la misión fue un completo éxito. Aunque la respuesta rápida del enemigo estaba dentro de los parámetros predecibles, la fuerza de la resistencia civil sobrepasó todas las predicciones. Basados en el plan original, ya debieron haber cambiado a la fase de rendición, pero aunque estaban estancados con la resistencia de parte de los voluntarios, el cerco enemigo estaba completo. La ruta a lo largo de la línea costera hacia el norte había sido barrida por fuerzas provenientes de Tsurumi. Ahora era imposible atrapar a los civiles escapando vía marítima y tomarlos como rehenes. Perdimos contacto con todos los drones de observación. Luego del reporte de su subalterno, el comandante no pudo evitar apretar amargamente los labios. Incluso el último drone había sido eliminado. Ahora, solo podía dar órdenes con la información que tenía a la mano. Mentalmente le recriminó a Chen Xiangsan, quien se encontraba actualmente dentro de la formación enemiga y aún así había enviado la señal, antes de ordenar a las tropas que se dirigían hacia el norte a la retirada. Al mismo tiempo, en dirección hacia el interior de la ciudad, se encontraba una plaza enfrente de la estación de bus esperando a que lleguen los helicópteros. El vehículo armado que dio vuelta en la esquina en la intersección, derrapó y empezó a dar vueltas. Road Extensión de Isori había roto con éxito la suspensión del vehículo y provocó que él mismo diera vueltas, para solo detenerse luego de que las llantas chocasen contra un semáforo. Canon. Déjamelo a mí.
Ya que estaban en el perímetro externo de la línea de defensa, Kanon ya no tenía que preocuparse de los estudiantes en el refugio subterráneo, así que podía activar el afamado Mine Génesis de la familia Chiyoda impunemente. Una titánica vibración se originó debajo del vehículo armado como si se burlase de los dispositivos de resistencia adheridos a cada rueda. La onda de choque se extendió a través del interior del vehículo provocando un daño indescriptible. La armadura externa sobrevivió, pero el interior era un completo desastre. Gracias al shock provocado al cerebro y canales semicirculares, el piloto debió haber entrado en un estado de inconsciencia. Balas provenientes de la torreta sacaron pedazos de la pared del edificio en la que los dos se cubrían. Era un ataque de retaliación de parte de los vehículos armados siguiendo al primero. Isori abrazó a Kanon que gritaba contra su pecho y la protegió con su cuerpo mientras levantaba un campo de momento inverso a lo largo de la pared. Aprovechándose de la abertura creada por las balas desviadas impactando el vehículo armado, Mari activó una magia que disminuía la densidad de oxígeno desde su escondite al otro lado. Sin embargo, para defenderse contra armas bioquímicas, el excelente sistema de filtrado de aire dentro de los vehículos resistió el cambio, así que su magia no consiguió algún efecto notable. Chasqueando la lengua, Mari desactivó la magia que interfería con los oídos de la densidad de oxígeno y en cambio aumentó la temperatura del aire que rodeaba al cañón, el mismo que estaba a punto de disparar, y la subsecuente explosión también se llevó la torreta del cañón vecino. Al ver que el vehículo armado había perdido toda su capacidad de combate, Kiriara se abalanzó al ataque. La armadura fue penetrada fácilmente. Espada de alta frecuencia se clavó en el asiento del piloto. Las puertas traseras del vehículo se abrieron y soldados armados con rifles aparecieron. Una pequeña flecha llegó volando. Inmediatamente después, la espada de Kiriara cortó a través de la garganta del soldado cuyo brazo derecho había sido perforado por esa flecha. «Mibu, ¿estás bien?» Sayaka fue quien disparó al hombro derecho del soldado que apuntaba a Kiriara. Insistió en que iba a ir sin importar nada, eso solo fue suficiente para cambiar a Kiriara, a lo cual Kiriara presentó la condición de no usar sus técnicas de espada para matar a alguien. Las únicas veces que le fue permitido usar la espada fue contra objetivos no humanos o en casos en los que se vio forzada a defenderse de otros humanos. Todas las demás situaciones estaban estrictamente prohibidas. Para esto, aparte de sus kodachis, también equipó un pequeño dispositivo mecánico de lanzamiento de arco. Estoy bien. Este es el campo de batalla, y ya me he decidido. El rostro de Sayaka estaba un poco pálido, pero su respuesta fue firme. En ese momento, el suelo empezó a agitarse de nuevo. Esta vez, se trataba de tanques bípedos que sufrieron bajo la magia de Kanon. Desafortunadamente, los vehículos enemigos se retiraron para reducir el daño recibido. Con temor de próximos ataques de parte de los cañones, se vieron forzados a tomar cubierta. La formación enemiga creciendo lentamente fijó sus objetivos en el grupo de Kanon. La fuerza de interferencia de Miyuki no permitió que ninguna magia enemiga existiera. Incluso aquellas amplificadas por los boosters. El vehículo armado congelado cayó bajo el ataque de Usuba Kagerou. La longitud de la espada ultra delgada de nanotubos de carbono replegada dentro de la cabeza de martillo, podía crecer hasta los 20 metros. En otras palabras, Leo sostenía una espada que podía extenderse hasta 20 metros a voluntad. Aún así, mientras más larga fuese la espada, mayor la dificultad de la magia fortificadora para sostenerla. Dicho esto, Leo formó fácilmente una espada de 10 metros de largo y cortó en dos limpiamente el vehículo armado desde un lado. Enemigos en flanco derecho. La posición del núcleo es la misma. Mizuki fue la primera en detectar el tanque bípedo bordeando su flanco mientras que Mikiko proveía magia para romper el hechizo. Como si el tanque bípedo corriese directo hacia una pared invisible, ambos brazos cayeron. Ahí, Erika arrancó con una velocidad que el ojo no podía seguir. Yamatsunami. La espada larga Orochimaru destrozó el armamento mecanizado que tenía el doble de su altura. Miyuki y Mikiko proveyeron fuego de cubierta, lo cual le permitió a Leo y Erika hacerse cargo de los vehículos enemigos uno por uno. Mizuki. Después de que las cosas se calmaran por un momento, Mizuki volteó la cabeza cuando alguien pronunció su nombre inesperadamente, solo para encontrarse con Miyuki preguntando acerca de lo que los otros grupos estaban haciendo. ¿Cómo está yendo el grupo de Chiyoda-senpai? Miyuki no sabía sobre los refuerzos que se dirigían en dirección a Mari, ni Mizuki lo mencionó. Nunca tuvo el tiempo para hacerlo. Todavía no hay cambios. Siguen atrapados en combate.
El equipo de Senpais tomó una posición defensiva un poco más adelante de ellos. Se trataba de la segunda de las dos posiciones que llevaba a la estación de bus. ¿Qué ocurre, Miyuki? ¿Por qué piensas en eso ahora? Al ver a Miyuki fruncirse levemente mientras hablaba con Mizuki, Erika preguntó con Orochimaru colgando sobre su hombro. ¿No les parece un poco extraño? ¿Por qué el enemigo está viniendo específicamente a nuestra área? Erika también se frunció ante la pregunta de Miyuki. Si quieren ir a la estación de bus, ¿no deberían pasar por nuestra ubicación? Las dos ubicaciones donde los equipos de superiores y de primer año estaban atrapados se basaron en las estimaciones de Suzune usando un mapa local. Sin embargo, Miyuki era incapaz de aceptar la respuesta de Mizuki como tal. Eso sería bajo la suposición de que el enemigo haya avanzado por las calles abiertas, Mizuki. El enemigo al menos está equipado con dispositivos de comunicación. Solo tenemos un contingente de 10 personas en defensa, podrían fácilmente rodearnos para avanzar en secreto a través de zonas que nadie está defendiendo. Deben estar bloqueados. Las palabras de Erika hicieron que Mizuki mostrase un rostro que decía: no tengo idea de lo que están hablando. Se acercan. Aún así, con la advertencia de Mikiko de nuevos enemigos acercándose, sus especulaciones fueron pospuestas a la fuerza. Una vez que el helicóptero de doble hélice piloteado por Kurosawa, esta mayordomo parecía saber cómo pilotear helicópteros además del timón de un navío, apareció por encima de sus cabezas y se preparaba para bajar de altitud, un incidente se suscitó. De repente, una nube negra apareció y se desplegó a través del aire. Sin advertencia, una oleada de langostas salió disparada fuera de temporada. Incluso si se trataba solo de langostas, volar hacia el enjambre activo era extremadamente peligroso. Además, esta sincronía extraña apuntaba a sus orígenes sobrenaturales. A punto de reunirse con el helicóptero, Shizuku de inmediato tomó la decisión de sacar su CAT. Un CAT plateado con forma de revólver. Después de la competición de las 9 escuelas, adquirió la segunda generación de las series Silver. En él, había instalado Phonon Master bajo el Lowcast System. Apuntando hacia el cielo, apretó el gatillo repetidamente. Rayos de sonido cortaron a través del enjambre. Son demasiados. El enjambre de langostas no estaba siendo extinguido, apenas desaparecía luego de ser quemado, simplemente se trataba de una parte de todo el enjambre. A pesar de los golpes repetidos de Phonon Master a las langostas que se aproximaban rápidamente, el enjambre seguía muy cerca de caer sobre el helicóptero. Onoka se dio cuenta de esto también, pero ya que su magia no era adecuada para recibir al enemigo, se contuvo en temor de que su magia interfiriese con la de Shizuku. Justo cuando la oleada de langostas estaba a punto de engullir el helicóptero. Un huracán de aniquilación barrió con el enjambre por completo. Como un sueño, la nube negra de langostas perdió cohesión y se desvaneció rápidamente mientras sus colores desaparecían. Onoka y Shizuku miraron hacia el cielo. Medio segundo tarde en detectar la anomalía, Mayumi y Suzune también alzaron sus vistas al cielo. Ahí, una figura negra estaba suspendida en el aire con un CAT plateado en la mano. Tatsuya-san. No hubo forma de saber si fue Shizuku o Onoka quien dijo esto. Más personal de combate vistiendo el mismo traje negro apareció y formó una barrera protectora alrededor de la aeronave. El helicóptero de cargo empezó a descender una vez más. Detenido satisfactoriamente el ataque de congregado químico del enemigo. Inicio de la escolta para el aterrizaje del helicóptero. Deje la escolta al otro personal. Teniente especial, inicie la cacería de magos y aniquílelos. Entendido. Aceptando la orden de Yanagi, Tatsuya activó el ojo utilizado para localizar a los magos que habían enviado a los familiares. Cuando llegó, no apuntaba para descomponer el cuerpo de cada langosta individualmente. El blanco de su magia eran las secuencias mágicas que formaban el congregado químico de cada langosta. Después de descomponer la magia que cohesionaba la mezcla química, la langosta se disolvía de nuevo en sions. Durante este proceso, también descubrió el rastro de dónde venía la secuencia mágica. A esta distancia y tomando en cuenta el tiempo que ya había pasado, incluso si seguía manteniendo la magia tipo vuelo, terminar la misión de búsqueda y destrucción era pan comido. Ahí, aunque podían deshacerse de ellos desde aquí, usar magia dentro del rango de visión era significativamente más fácil. Tatsuya voló hacia los cielos por encima del mago que escapaba. Armados con pistolas plateadas de alto calibre, CATs con forma de pistolas, los soldados en atuendo negro volaban como cometas hacia los rascacielos.
Camaradas portando rifles formaban un círculo en el cielo mientras el helicóptero descendía a la plaza en el medio de la misma. Las figuras de negro con figuras completamente oscurecidas daban la impresión de ser los heraldos del desastre. Sin embargo, sin importar que fuera Onoka o Shizuku, Mayumi o Suzune, ninguna de ellas se sintió incómoda en ninguna forma. ¿Quiénes son ellos? Se acercó Inagaki y preguntó con cautela. Aliados. Respondió Mayumi sucintamente con una sonrisa. Podían decir que eran los camaradas de Tatsuya, los de Fujibayashi, o una unidad de las fuerzas de defensa. Mayumi no estaba familiarizada con los detalles, pero eso era suficiente. Mientras los civiles abordaban el helicóptero, protegían el área desde el cielo. Habían estado en vuelo continuo por lo menos unos 10 minutos. Aún así, no había señales de cansancio por uso de magia. Todos ellos debían ser magos de clase alta. Una vez hubo un rumor. Las fuerzas de defensa seleccionaron magos poderosos de campos especializados y formaron una unidad experimental. Sus clasificaciones individuales como magos no eran algo especial, pero una vez en combate, eran una unidad de magos de combate capaz de carnicerías inimaginables. Pensando de esa manera, calzaban en dicho criterio a la perfección. Son refuerzos confiables. Mayumi añadió esto mientras observaba el helicóptero cargarse de civiles. La aeronave con Shizuku e Inagaki a bordo se elevó con éxito y una vez alcanzó una altura a distancia segura de fuego enemigo, las unidades en vuelo del batallón independiente equipado con magia en guardia se dispersaron hacia los rascacielos vecinos. Los civiles restantes ahora estaban mucho más calmados. Las fuerzas de defensa estaban en guardia, y aunque había cierta aprensión al no poder ver sus rostros, al menos era mejor que dejárselo todo a los niños. En cuanto a lo que sentían actualmente, no tenía mucho sentido demandar algo más de ellos. Finalmente están aquí. Ya no había peligro de un estallido de pánico gracias a los refuerzos, pero Mayumi ansiaba escapar de la presión ejercida por los ciudadanos, así que no hubo nada de falso en usar la palabra finalmente para describir su estado actual de ánimo cuando la larga búsqueda de sonido de hélices llegó a sus oídos. Un helicóptero militar de doble hélice había llegado. Era de un tamaño a un nivel mucho mayor que el del helicóptero que Shizuku había solicitado. De esta forma, los civiles restantes podían ser llevados todos a bordo sin dificultad. Además, el helicóptero no llegó solo. Había otro de combate escoltando al primero. Mayumi Ohou-sama, ¿está bien? La voz de su guardaespaldas Nakura se escuchó a través del dispositivo de transmisión adherido a su oreja. Estoy bien, Nakura-san, ¿dónde está usted? Estoy a bordo del helicóptero de combate. El amo ha ordenado que Ohou-sama también suba a esta aeronave. Entiendo. Mayumi ya se había dado por vencida en pedir que se quede atrás. Desafortunadamente, Nakura era mejor en combate cuerpo a cuerpo. Aún así, no podía simplemente atacar al helicóptero que había llegado para rescatarlos, de ahí que haya abandonado cualquier idea de resistirse. Como sea, por favor aceleren el proceso de abordaje. Después de terminar con la transmisión, le hizo esa petición a Suzune. En respuesta, Suzune volteó la cabeza. En ese momento. No se muevan. Un joven hombre rodeó el cuello de Suzune con un brazo desde atrás mientras un cuchillo resplandeciente apareció en su otra mano. Aunque los rifles en el rascacielos vecino apuntaban en dirección al hombre, otro se apresuró a colocarse frente a él sosteniendo una granada. Ya veo, así que este era el plan todo el tiempo. Quien habló en voz baja fue quien estaba siendo amenaza con el cuchillo, Suzune. Así que son rápidos para actuar. Aunque esa calma le advertía a él que algo estaba mal, el guerrilla que pretendió ser uno de los civiles respondió afirmativamente a las palabras de Suzune. Las unidades mecanizadas hicieron que empleásemos nuestro poder de ataque, así que se puede establecer el objetivo una vez que el número de evacuados haya disminuido. Nunca planeamos dejarles escapar en primer lugar, pero incluso si lo hacían, no habría afectado a la misión en lo más mínimo. Suzune habló como si ignorase por completo el peligro, mientras que el hombre también parecía estar afectado por esta respuesta. ¿Me eligieron como objetivo debido a una fuente confiable de energía? No solo eso. Varios de los nuestros han sido capturados en esta batalla, y tú eres la rehén necesaria para nuestra liberación. No soy algo tan importante. No estoy seguro de eso, pensé haber dicho que no se movieran. Muy consciente de que Mayumi estaba operando su CAD detrás de su espalda, el hombre movió el cuchillo en su mano. Mayumi se dio por vencida y levantó ambas manos. Si eres la rehén, no hay forma de que la familia Saigusa vaya simplemente a abandonarte.
Comparado con tomar a su hija como rehén, tomar a la amiga de su hija es mucho más efectivo. Es verdad, ya que Mayumi-san es una persona ingenua. ¿Por qué me están mirando con ojos tan inquisidores? A pesar de lo irracionales que eran esas palabras, Mayumi no podía interferir. Quizás estaba siendo ingenua, pero ciertamente no a un grado que mereciera un regaño. A continuación, me llevarán a su país natal, ¿correcto? Así es. Sin embargo, ¿no deberían hacer el intercambio antes? Eso es. ¿Tú, qué hiciste? El hombre finalmente se dio cuenta de que había dicho demasiado. Aunque tenía a un rehén en sus manos, incluso él no podía creer que había abierto la boca por tanto tiempo rodeado de enemigos. Tu habilidad de combate no está nada mal. Suzune retiró fácilmente la mano que sostenía el cuchillo. Pero tu elección de objetivos es pésima. Con destreza se liberó del brazo alrededor de su cuello. No soy nada especial cuando invoco magia con un CAD, pero mi magia sin un medio de procesamiento sobrepasa incluso la de Mayumi-san y Jumonji-kun. Volteó hacia el hombre sosteniendo la granada y se la quitó de la mano. Puedo adormecer sus músculos y sistema nervioso a voluntad. Por un tiempo, sus cuerpos no podrán moverse libremente. Mientras decía eso, sin importar cuánto tratase de mover un músculo, sus manos y pies fueron incapaces de moverse a voluntad. Magia que interfiere directamente con el cuerpo humano fue prohibida una vez. La misma naturaleza de esta magia era esencialmente una forma de experimentación humana, de ahí que estuviera prohibida en la superficie. La desventaja es que necesita cierta cantidad de tiempo para activarse, aunque su incesante diatriba ciertamente proveyó una ayuda enorme. Así, hablando de ello, su charlatanería no tiene nada que ver con magia. Simplemente fueron demasiado descuidados. Suzune dijo esto con una sonrisita gélida en el rostro. Los ataques enemigos en la rama secundaria de la Asociación de Magia se intensificaron. Llegando al límite de su ataque, la fuerza invasora envió a sus unidades para conseguir una victoria decisiva. En el edificio, Katsuto seguía escuchando los reportes que llegaban. Las fuerzas de defensa habían iniciado su contraataque desde Sakurahichou, pero los voluntarios reunidos por la Asociación de Magia apenas contenían al enemigo en el barrio chino en Ishikawa-chou. ¿Ya prepararon un uniforme de combate? Ante la pregunta de Katsuto, la empleada se miraba aterrada. No lo creo, quiere decir que saldrá usted mismo. No puede hacer eso. Ya tiene preparado un uniforme de combate, ¿correcto? Aún así, la pregunta determinada de Katsuto intimidó aún más a la empleada haciendo que asintiera. Aún así, usted es el heredero de la familia Jumonji. Por favor muéstreme el camino. Katsuto cortó en seco sus balbuceantes palabras. La asistente se puso de pie rígidamente. El otro descendiente de los 10 clanes maestros se unió a los voluntarios en el barrio chino. Entre los enemigos corriendo de un lado a otro, un hombre pasaba entre ellos acompañado de rosas carmesí floreciendo y haciendo contacto con la unidad peleando contra la fuerza invasora. El equipo protector que llevaba puesto fue obtenido de uno de los heridos. Apegándose contra la cubierta, su mano izquierda sostenía fuertemente el K rojo resplandeciente mientras Masaki jadeaba fuertemente. Este era el cansancio provocado por el uso repetido de ruptura. Además, los ataques enemigos había cambiado de vehículos armados a magia, provocando que el cansancio se diera antes. Fantasmas avanzaban en oleadas. Eran llamados fantasmas porque no tenían un cuerpo real y eran ilusiones creadas por magia ancestral. Masaki no utilizó el CAD especializado en su mano izquierda y operó el CAD generalizado en su muñeca izquierda. La fuerza de interferencia se expandió hacia afuera. Con solo un muñeco de madera restante, las ilusiones fantasmas se desvanecieron. Para poder crear una fuerza de interferencia de área extensa y disipar todos los fantasmas, Masaki había agotado muchas de sus reservas. Su magia ruptura era utilizada para evaporar fluidos dentro del cuerpo del objetivo. Si él mismo no contenía fluidos dentro de su cuerpo, entonces la magia no tendría efecto. La respuesta del enemigo fue increíblemente rápida. Al ver que la primera fuerza de tanques bípedos había caído bajo los ataques de ruptura, de inmediato lanzaron sus unidades fantasmas al campo de batalla. Contra ilusiones sin cuerpo físico creadas por magia ancestral, ruptura no tenía sentido de ser usada. Incluso sin un cuerpo físico, las ilusiones seguían teniendo poder de ataque. Trabajan de forma similar a la hipnosis. Seres humanos que son cortados por ilusiones morirán por el estigma rojo que aparece en sus cuerpos.
Aunque los magos que aplicaban fortificación de datos a sí mismos podían anular los golpes fantasmas, voluntarios que no eran magos no eran tan afortunados. Entre los voluntarios, Masaki solo podía seguir peleando contra los fantasmas mientras que su magia especializada estuviese sellada, todo esto mientras buscaba desesperadamente la ubicación de los magos enemigos. Por el lado de los helicópteros de embarque, el abordaje de civiles ya había terminado. Rin-chan, te lo encargo. Mayumi-san, no te exijas demasiado. El helicóptero se elevó. Los soldados de negro acompañaron a la nave en el aire y formaron una escolta de vuelo. Después de ver que la aeronave ascendía a una altura segura, los soldados voladores se dirigieron a la costa. Vamos nosotros también. Busquemos al grupo de Mayumi-san y de Mari y salgamos de aquí. A sus órdenes. Nakura parecía tener algo que decir luego de escuchar las órdenes de Mayumi, pero a la final eligió inclinarse respetuosamente y volver al asiento del copiloto. El helicóptero de combate que abordaron Mayumi y Onoka empezó a elevarse. En el camino, Mayumi notó que uno de los soldados las observaba desde la cima de uno de los rascacielos, en su mano derecha, sostenía un CAD especializado plateado. Onoka estaba mirando en la otra dirección, así que no lo vio. Desde adentro del helicóptero, Mayumi le sacó la lengua a ese soldado. Debajo de su máscara gris, Tatsuya contempló claramente a Mayumi mostrándole una cara graciosa. ¡Qué persona tan jovial! Más que eso, no tuvo otros pensamientos respecto al tema. Hablando de ello, Ichiara-senpai solía ser una Ichiana, La magia que Suzune utilizó era el otro motivo por el que había sido eliminado el nombre Ichiana. La magia daba muy buena descripción de las cualidades naturales innatas de la familia Ichiana. Magia que interfería directamente con el cuerpo humano fue prohibida hace tiempo, así que aparte de razones médicas, el uso de esa clase de magia estaba fuertemente restringido. Aunque no tenía idea si Suzune estaba consciente o no de todos los detalles, la verdad del asunto era que había heredado la sangre de los Ichiana. Sin embargo, Tatsuya también pensó, si ese es el caso, entonces mi magia no resultaría en algo tan fácil como ser desposeído de mi número. En lugar de reír bajito, meditaba silenciosamente en esto en la privacidad de su mente. Tatsuya activó el dispositivo de comunicación en su casco. La señorita Saegusa Mayumi ha abordado el helicóptero y se dirige hacia la costa a baja altura. Se espera que se reúna con sus pares y Kouai antes de evacuar el área. Enterado. Luego de verificar que las figuras importantes se hayan alejado de la zona de combate, regrese a la unidad principal. Entendido. Así que finalmente iba a empezar, pensó Tatsuya luego de cortar el canal de transmisión. Yanagi podría no haberlo dicho, pero el contraataque estaba a punto de empezar incluso si no estuviera él presente. De ahí que, la prioridad principal era asegurar que el grupo de Mayumi escapara a salvo. De pie sobre el techo, Tatsuya apuntó su CAD hacia abajo y simplemente apretó el gatillo. Una esquina del edificio estalló en llamas antes de desaparecer súbitamente. Aparte del lanzador de misiles guiados que cayó al suelo, nada más quedó. Las armas modernas no se detonarían por un impacto tan trivial. Lo mismo ocurrió unas 5 veces. Después de verificar 2 veces que no había nadie más apuntando al helicóptero, Tatsuya volteó la cabeza. Solo para encontrar a un hombre de pie ahí sosteniendo una espada. ¿Qué eres tú? La pregunta provino del hombre enfrente a él. Ser capaz de trepar hasta aquí, y sin usar algún método ortodoxo ya que tomó la rara iniciativa de acercarse saltando entre las paredes de los rascacielos. Sin duda era un hombre de habilidad considerable. Fuerzas de Defensa, Unidad 101, Batallón Independiente equipado con magia, Teniente Especial Oguro Ryuya. ¿Qué? El hombre, Inspector Chiba Toshikazu, no esperó que Tatsuya respondiera francamente su pregunta. La respuesta repentina junto con la desconocida designación de unidad hizo que la postura de Toshikazu se alterase levemente. Tatsuya pisó suavemente el techo. En lugar de saltar en dirección de Toshikazu, salió volando del edificio. La mano izquierda de Tatsuya apretó su cinturón. Su cuerpo fue liberado del control de la gravedad. Con el CAD en su mano derecha manteniendo a Toshikazu a raya, Tatsuya se elevó a una altura en la que las balas no podrían alcanzarlo. Los voluntarios de la Asociación de Magia fueron forzados a replegarse poco a poco. La unidad anfibia del enemigo era simplemente su fuerza principal.
La unidad que avanzaba hacia el norte era una unidad mixta de vehículos armados y tanques bípedos, aunque la fuerza principal estaba compuesta por vehículos armados, pero la fuerza del enemigo atacando a la rama de la Asociación de Magia estaba compuesta de tanques bípedos especiales diseñados para combate cuerpo a cuerpo junto con varios magos acompañándolos. Bestias salvajes que se veían como perros se convirtieron en bombas feroces. Se trataba de congregados químicos creados por magia ancestral para imitar al monstruo llamado Kato. Justo cuando pensaron que eso era todo, un ave de piernas largas como una grulla dispersó cenizas en llamas y se desvaneció. Eran congregados químicos también formados por magia ancestral que imitaban la forma de monstruos llamados Itsupou. La magia ancestral desde tierra cayó en enjambre sobre los voluntarios. El enemigo ya no era una armada de nacionalidad desconocida. Abandonando toda intención de ocultar sus identidades, aplicaban magia única y los tanques bípedos con defensas encantadas para aplastar la formación del grupo de voluntarios. Los magos de la Asociación de Magia respondieron rápidamente con magia moderna que era rápida de invocar con efectos instantáneos, pero simplemente no podían manejar los números abrumadores de enemigos. TCH, retirada. Vuelvan y restablezcan una nueva línea defensiva. Sonó como si su moral no hubiera caído por los suelos, pero en cara a tal fuerza, los únicos que podían decir eso eran los que se retiraban dentro de la nueva línea de protección. No retrocedan. En ese momento, un rugido hizo añicos la cobardía de los voluntarios. Los congregados químicos con forma de ave que tiraba fuego fueron aplastados contra la tierra y desvanecidos en cenizas. Era como si hubieran sido aplastados por un martillo gigantesco. De pie, ustedes que emplean magia. No permitan que su patria caiga en las garras de estos infelices invasores. Adelante de los voluntarios, una figura corpulenta caminaba frente a ellos. Era Katsuto, armado por completo con equipo de protección y un casco como los samuráis de antaño. Levantó su brazo y lo dejó caer hacia el frente, aunque el balanceo no fue hecho con gran fuerza. Pero al mismo tiempo que realizaba esto, uno de los tanques bípedos del enemigo colapsó. La implicación de esta acción fue ostensiblemente clara a la mirada de todos. Lo mismo ocurrió una vez más. El armamento mecanizado con defensas mágicamente fortificadas era destruido como juguetes. Un rugido estruendoso sonó a su alrededor. Se trataba del grito de victoria de los voluntarios que anteriormente se hallaban en una posición desfavorable. Katsuto escondió sus sentimientos de vergüenza en las profundidades de su corazón. No era tan infantil como para creer en la justicia absoluta, ni solo buscaba el desarrollo personal como un adulto. Pero tenía muy claro el papel que debía cumplir. El enemigo no tardó mucho en recuperar su moral. No tenían muy claro lo que Katsuto había hecho. Aún así, incluso el más obtuso de sus hombres supo que fue él quien había lanzado los ataques mágicos. Los tanques bípedos apuntaron sus armas a Katsuto con los pedazos de bandas. No uno, sino 3 tanques atacaron como una sola unidad. Aparentemente, el enemigo no era más que soldados ineptos que no podían confiar en algo más que su propio equipo. Sin embargo, el resultado fue que ninguno de los 3 tanques bípedos pudo avanzar un solo metro, ni pudieron disparar una sola bala. La única cosa que Katsuto hizo fue simplemente extender su palma derecha. Eso solo fue suficiente para transformar a los tanques en pedazos. Magia de barrera multicapa Phalanx. Esta magia no solo era usada para bloquear el ataque enemigo. Su verdadero valor yacía en su habilidad para aniquilar al enemigo y existía para este propósito. La magia detrás de Phalanx se basa en construir múltiples barreras, así que incluso si la primera fallase, la siguiente simplemente la reemplazaría, y así hasta el infinito. Las barreras en constante movimiento se movían dentro de un conjunto de límites de borde. La barrera no era establecida enfrente de uno mismo, más bien docenas de barreras eran enviadas chocando a alta velocidad contra el enemigo. Este era el verdadero uso de Phalanx en ataque. La barrera ofensiva que poseía la única función de ser impermeable a todos los ataques podría incluso expandirse dentro de la magia de otra persona. La barrera mágica que establecía a la materia como su objetivo poseía una fuerza de interferencia que simplemente no permitía que cualquier otra magia exista. Aunque había desventajas en que el rango de disparo era limitado y que solo podía ser utilizado contra fenómenos existentes, esta magia que combinaba atacar al enemigo, impermeable a objetos, y con propiedades antimagia, tenía poderosas aplicaciones en distancias cortas en combate de grupo. Defensivamente, se trataba de múltiples barreras siendo levantadas simultáneamente.
Ofensivamente, múltiples barreras con características simples que podían ser disparadas sucesivamente. Haciendo honor al nombre Phalanx, es una magia que combina la defensa y el ataque. Fuego y trueno se acercaban rápidamente cayendo sobre Katsuto. Los ataques de magia ancestral tenían que atravesar por varios procedimientos y no podían afectar a los Eidos sin cambios físicos en el fenómeno, haciéndolos los oponentes más fáciles para Katsuto. En el aire, levantó barreras resistentes al calor y al rayo para protegerse a sí mismo y a los voluntarios. Junto con los soldados escolta al frente, mandó a volar a los magos enemigos. El advenimiento de una sola persona volteó por completo el campo de batalla. Cansado de tener que lidiar constantemente con los ataques fantasmas, Masaki cambió de pensamiento. Dejó de ir en busca de los magos enemigos y decidió masacrar a todos los enemigos a su alrededor. Hasta ahora, temía arrastrar a civiles en el fuego cruzado, así que había confiado en la magia que apuntaba a enemigos de forma individual, pero si la situación continuaba progresando de esta manera, más y más civiles sufrirían. No iba a negar que estaba enfureciéndose. Masaki estableció el área, en la que el enemigo estaba mayormente concentrado en 3 escuadrones de hombres, con forma de un cuadrado como sitio de ejecución. Cada lado medía 15 metros. Solo por si las dudas, mantuvo una zona de seguridad de 2 metros, hasta ahora, no había señales de que el enemigo haya entrado a la fuerza a los edificios cercanos. Operó el CAD en su muñeca izquierda y activó la magia. Sin relación con obstáculos físicos, se trataba de un poder que devoraba la cubierta para poder alterar el fenómeno. El cambio inicial fue gradual. Los soldados enemigos solo sentirían un leve incremento en el calor corporal. Sin embargo, eso se tornaría rápidamente en un dolor ardiente que llevaría a la víctima a rodar por el suelo. 30 segundos después, sus ojos se volverían opacos y quedarían reducidos a cadáveres. Esta era magia de calor que se basa en la oscilación de moléculas de fluido, Kyoukan Jigoku. Nota. Kyoukan Jigoku, o grito infernal. Los magos de la familia Ichijou se especializaban en magia tipo dispersión que evapora los fluidos, pero eso ciertamente no implicaba que no pudieran usar alguna otra magia. Pidiéndole disculpas a su amigo, Masaki en realidad sospechaba sobre la veracidad de la hipótesis del Cardinal Code. Si los 4 grandes sistemas y 8 tipos principales de magia estuvieran tan fácilmente interconectados, entonces no serían por naturaleza la misma entidad. Esto era su instinto hablando y no la teoría lógica. Sentía que usar sistemas para categorizar la magia era simplemente un asunto de conveniencia. Actualmente, la magia que Masaki estaba usando, Kyoukan Jigoku, podría ser descrita como una versión inferior de ruptura. Comparada con ruptura que podía evaporar instantáneamente los fluidos, Kyoukan Jigoku requería tiempo, nada más que de 30 segundos a 1 minuto, para aumentar la temperatura del fluido. Al perder el poder de ataque puro, esta magia podía expandir el rango de objeto simple a área extendida. Dentro del caldero del infierno invocado, sin necesidad de decirlo, es una metáfora, la desestabilización rápida se extendía a través de toda la zona con forma de cuadrado. Grito infernal era una magia que afectaba directamente el cuerpo humano dentro de la zona establecida. De ahí que fuese muy difícil que afecte a magos que aplicaban fortificación de datos en sí mismos. Por otra parte, también significaba que los magos eran los únicos que podían sobrevivir en el sitio de ejecución. Te encontré. Había muchos enemigos, pero los instintos de Masaki le dijeron que este mago era el responsable de la magia ilusoria. Se abalanzó hacia la parte posterior del edificio y corrió hacia el sitio de ejecución que de repente se abrió. Las pistolas apuntando en su dirección fueron silenciadas por fuego de cubierta aliada. Una vez más, levantó el CAD especializado con forma de pistola hacia el mago que intentaba escapar. Apretó el gatillo antes de que el sujeto tuviera oportunidad de escapar. Una rosa carmesí hizo erupción. Masaki eliminó al mago enemigo antes de que tuviera siquiera tiempo de rendirse. Pequeños rayos danzaban salvajemente a lo largo de la calle mientras el fuego enemigo llegaba a su fin. El grupo de Miyuki aún se encontraba con resistencia esporádica de parte del enemigo, pero ya no vieron ningún tanque bípedo o vehículo armado para apoyar al enemigo. Después de que la magia de rayos de Mikiko dejase impotente la infantería enemiga, los 5 se reunieron bajo la cubierta de uno de los edificios grandes. Parece que Saegusa-senpai viene en helicóptero para recogernos. A diferencia del utilizado por los civiles, este fue reservado específicamente para nuestra evacuación. Luego de recibir el comunicado de Mayumi, Miyuki transmitió los detalles a todos los demás.
Como era de esperar de los Saegusa, muy generosos. Erika se movía en una dirección bastante extraña. Creo que no tiene nada que ver con generosidad. Debe ser así para que los senpai puedan escapar a salvo. Aún así, es algo digno de dar las gracias. Es verdad. Gracias a eso, nosotros también tenemos una oportunidad de escapar. Mikihiko, Leo y Mizuki eran los únicos capaces de charlar tan relajadamente porque los ataques enemigos se habían detenido. Ah, ¿son ellos? Incluso con Erika apuntando, podía escucharse el sonido característico de un propulsor. Originalmente, eligieron una ubicación que no les llevara mucho tiempo en volver. Además del tiempo gastado en despegar y aterrizar, se trataba de una distancia insignificante para un helicóptero. Aún así, después de que pasaron unos pocos instantes, la aeronave aún no había llegado. Simplemente, el ruido viajaba desde arriba hacia abajo, pero no había señas del helicóptero. Miyuki recibió un timbrazo indicando que un nuevo mensaje había llegado, así que movió el receptor en su oreja. Miyuki-san. Lo siento, pero la zona es demasiado angosta para aterrizar. Tendremos que tirar cuerdas para ustedes, así que podrían agarrarlas. Antes de que pudiese responder, 5 cuerdas cayeron de la nada desenrollándose hacia abajo. Luego de inspeccionar más de cerca, el punto más alto de la cuerda mostraba una marca de calor que se movía de atrás a adelante. Invisibilidad, no, más bien camuflaje óptico. Muy bien hecho, Onoka. Murmurando para ella misma, Miyuki agarró la cuerda y puso un pie en la barra de apoyo al final de la misma. Los otros 4 la imitaron de inmediato. Después de abordar al helicóptero, todos los demás salvo por Miyuki, quien ya supo de ello antes, finalmente supieron lo que Onoka estaba haciendo. Onoka proyectaba imágenes del cielo utilizando una pantalla semiesférica y así estaba tan concentrada que casi no podía gastar energía para conversar. Si no se tratase del cielo y fuera un escenario mucho más cambiante, definitivamente no habría forma en la que pudiera mantener el camuflaje óptico mientras se movía. Aún así, esta magia también puede ser utilizada cuando se preparan emboscadas. De verdad. Tratar de mantener un proceso tan complicado no es algo que pueda ser hecho con un poco de imitaciones aquí y allá. Incluso Miyuki no puede hacerlo. Solo podía dar todo de sí para ignorar las voces de conversación de sus amigos. Ya casi llegamos, pero si te sientes cansada, está bien desactivarlo también. Estoy bien. Fue todo lo que pudo musitar Onoka en respuesta a la propuesta de Mayumi. Sin embargo, cuando el tiempo de rescatar al grupo de Mari llegó, la situación no pudo proceder como se esperaba. Quizás sería más acertado decir que el enemigo estaba enfrascado en su último intento desesperado. Observando la escena desarrollarse desde el cielo, Mayumi y los demás pudieron ver que el centro de la batalla se había movido a la zona que bordeaba el barrio chino y los enemigos en la zona inmediata ya casi habían sido completamente eliminados. No obstante, el escuadrón de 5 de Mari seguía bajo los furiosos ataques que provenían principalmente de rifles y lanzagranadas de parte de unidades de infantería que tenían magos también. Sin saber que Toshikazu retenía todos los ataques desde la retaguardia él solo, Mayumi y compañía no se agitaron debido al número limitado de enemigos y proveyeron inmediatamente cubierta para las 5 personas abajo. Corrección, Mayumi y compañía sería el término equivocado, ya que Mayumi era la única que liberó magia de apoyo desde el helicóptero. Granizo cayó sobre los soldados enemigos. En lugar de pequeños pedazos de hielo, perdigones de hielo seco cayeron a velocidad supersónica para penetrar las armaduras, un fenómeno completamente imposible en la naturaleza. Se trataba de Magic Shooter usando hielo seco como proyectiles. Nota. Madan no Shasu, o Magic Shooter, también se lee como tirador/cazador mágico furtivo. El fuego cruzado de las balas llegó de todos los ángulos y golpeó a los soldados enemigos en cabeza, espalda y costados. Fueron aplastados sin siquiera saber de dónde venía la magia. Usando aire para disparar y con la ventaja de que los ataques llegaban de direcciones desconocidas, la magia de Mayumi aplacó la escena en menos de 5 minutos. Lamento la demora, Mari. Les soltaremos una cuerda, así que sujétenla bien. Muy bien, gracias. El sobrecogedor poder de fuego, no estaba segura si era la forma correcta de decirlo, que Mayumi proveyó aniquiló fácilmente a las fuerzas enemigas, lo cual irritaba a Mari de cierta manera mientras llamaba a los estudiantes de segundo año. Isori y Kanon, Kiriara y Sayaka corrieron hacia el frente en parejas. Olvidaron estar pendientes de sus alrededores, pero muy difícilmente se les podía echar la culpa. Hasta ahora, habían estado metidos hasta las rodillas en la vorágine de la batalla.
Además, el helicóptero encima había deshabilitado su camuflaje óptico, proveyendo un sentido calmante de seguridad. Excepto que el verdadero valor de las guerrillas se muestra cuando se lleva a cabo ataques sorpresa. ¡Cuidado! Quien gritó fue Mari. El primero en escuchar esto y moverse fue Kiriara. Corriendo hacia Sayaka, dio vueltas su espada. Aunque la activación desesperada de espada de alta frecuencia desvió milagrosamente las balas que apuntaban a su pecho, eso simplemente protegió su torso. Su pierna fue golpeada por los proyectiles. La pierna derecha bajo el muslo fue destrozada. Kiriara-kun. Kei. Por otra parte, Isori empujó a Kanon hacia abajo y la cubrió con su cuerpo. Sangre fresca cayó de su espalda. La herida fue provocada por las esquirlas de una granada, parecía ser una herida fatal. Kei. Kiriara-kun. Resiste. Las dos chicas gimoteaban. Mari liberó magia contra los irregulares que lanzaron el ataque sorpresa. Sin embargo, su magia fue inutilizada por la sobrecogedora fuerza de interferencia que cubrió la escena, desactivándola. Regresó a ver nerviosamente a un lado, y su mirada cayó de lleno en la fuente. Ahí, saltando hacia abajo del helicóptero estaba Miyuki, aterrizando suavemente en la tierra como si estuviera completamente libre de las cadenas de la gravedad. Sin temor, levantó su mano derecha. Miyuki había perdido los estribos. Para ella, Isori y Kiriara no eran más que conocidos. Aún así, usar medios despreciables para herir a personas que conocía fue suficiente para encender la caldera de la cólera dentro de ella. A pesar de la furia, su cerebro permaneció tranquilo como siempre. Incluso si saltó hacia abajo en reflejo, tenía muy buena comprensión de la gravedad que tiraba de ella hacia abajo. No hubo necesidad de usar un CAD. Ahora, con su territorio mágico liberado, la única cosa que necesitaba considerar era cómo construir su magia favorita única. Miyuki no solo estaba sellando el poder de Tatsuya. Para poder sellar el poder de Tatsuya, Miyuki gastaba la mitad de su propio poder mágico en su hermano. El hecho de que la magia de Miyuki se saliera de control era un efecto secundario de suprimir la magia de su hermano. Ahora, con el poder de Tatsuya liberado, el propio poder de Miyuki también había sido liberado. La familia Yotsuba no tenía una denominación distintiva. Eso se debía a que cada individuo poseía una habilidad única que no podía ser catalogada, aunque ninguno se desviaba del principio de que la magia se hereda. La madre de Miyuki poseía la magia sistemática externa única que podía interferir con la configuración mental de otra persona. De ahí que no sería sorprendente si su hija hubiera heredado alguna clase de magia de interferencia mental. Además, era capaz de servir como limitador de Tatsuya precisamente porque poseía magia de interferencia mental. Ciertamente, su magia de congelamiento, la cual originalmente se derivaba de esta, era la manifestación de su magia innata que interfería con el mundo físico. Extendió su mano derecha. Solo con esta acción, el mundo se congeló. Fue como si el mundo centrado alrededor de Miyuki se hubiera congelado. La superficie del camino y las paredes no estaba cubierta de escarcha. Lo que se congeló fue el mundo del consciencia. No hubo cambio en Mari, Kanon, Sayaka, así como en los críticamente heridos Kiriara e Isori cuando fueron rozados por ese muro invisible. Sin embargo, los soldados enemigos que apuntaban sus armas o se alistaban para lanzar granadas, sin importar que se tratasen de tropas regulares o guerrillas, todos se quedaron ahí de pie tiesos sin mover un solo músculo. No estaban congelados, simplemente detenidos en ese lugar. En lugar de que sus cuerpos físicos se congelasen, fueron sus mentes las que lo hicieron. Magia sistemática externa de interferencia mental Coquitus. Nota. Coquitus o Coquitos, del griego, lamentación, es un río en el inframundo en la mitología griega. La mente congelada nunca jamás volvería a despertar. La mente congelada no podía comprender la muerte. No había forma de incluso informarle a la carne que la muerte había caído sobre ella. Los cuerpos atados por sus mentes congeladas ni siquiera podían morir. Solo podían colapsar como una hilera de estatuas, capturados para siempre en las posturas anteriores al congelamiento. Nadie pudo explicar lo que hizo Miyuki. Pero todos contemplaron la imagen del mundo congelado. Los instintos de todos les informaron que Miyuki hizo algo. Incluso sin palabras, pudieron sentir el aplastante terror mental. Miyuki volteó a un lado antes de levantar la vista al cielo y dejar caer la cabeza una vez más con rastros de una sonrisa solitaria persistiendo en su rostro. Sin embargo, de inmediato levantó el rostro y gritó mientras movía las manos. Oni-sama.
Directamente enfrente de sus ojos, todos aparte de Isori y Kiriara pudieron ver esto. Ahí, la figura de un soldado en negro descendió al nivel del suelo. Aterrizó cerca de Miyuki y retiró el visor y gogles protectores. Tatsuya corrió hacia donde estaba Isori con una expresión sombría en su semblante. Oni-sama, por favor. A su lado, Miyuki agarró la mano derecha de Tatsuya. Este asintió y sacó el CAD en el lado izquierdo de su cintura. ¿Qué haces? Y apuntó el CAD plateado hacia Isori. No hubo tiempo para detenerlo. La única cosa que Kanon pudo hacer fue gritarle. Apretó el gatillo. Por reflejo, Kanon cerró los ojos. Inicio retroactivo de rastreo de Eidos. La expresión de Tatsuya no cambió. Confirmando punto de restauración. El tiempo requerido para esta magia fue insignificante. Aún así, durante este instante, Miyuki supo que su hermano había sufrido dolor inimaginable. Los ojos de Miyuki hábilmente captaron la gota de sudor corriendo por el rostro de Tatsuya. Inconscientemente, apartó la mirada. No obstante, en los ojos de la máquina biológica invocando magia que Tatsuya personificaba, no se reflejó ningún rastro de información superflua. Inicio de la restauración. La otra magia que Tatsuya podía emplear libremente, Regrowth, se activó. Nota. Regrowth o regeneración. Rastreaba los cambios en los Eidos y obtenía un instante anterior al que se produjera cualquier herida para luego copiarlo. Copiaba esa información en la secuencia mágica y la aplicaba a los Eidos. Los eventos están acompañados por información, y la información puede alterar los eventos. De acuerdo con las reglas básicas de la magia, la carne herida empezó a cambiar. Se regeneraba hacia un estado sin heridas. En lugar de sanar la herida, la verdad llamada herida era borrada. El poder restaurativo del mundo cooperaba con los cambios invocados en la carne de Isori. Las esquirlas fueron devoradas por el cuerpo de Isori. Los fragmentos en el cuerpo de Isori desaparecieron. En lugar de ser descompuestas, de alguna forma cayeron a un lado. El cuerpo de Isori parecía brillar con luz. A continuación, no había ni un solo rastro de heridas en su cuerpo. No solo eso, incluso las manchas de sangre de sus ropas se desvanecieron. Restauración completa. En un estado ileso, la carne y cuerpo de Isori se estabilizaron dentro del mundo. Tatsuya ni siquiera tuvo tiempo para confirmar los resultados de Regrowth en Isori antes de voltear hacia Kiriara y apretar el gatillo de su CAD una vez más. Visualmente hablando, incluso fue más dramático. Viendo la pierna despedazada y muslo reconectarse, el cuerpo de Kiriara también empezó a brillar. A continuación, un saludable y robusto joven yacía ahí con todas sus 4 extremidades. Tatsuya devolvió el CAD al lado izquierdo de su cintura y sin decir palabra abrazó a Miyuki. Ah. Con ambos brazos rodeando a una Miyuki con los ojos bien abiertos, Tatsuya susurró algo en su oído antes de soltarla. Retrocediendo, se colocó el visor protector y los gogles. Regresando de nuevo a una forma completamente negra, Tatsuya presionó el botón de encendido en su cinturón y regresó a los cielos. Miyuki solo pudo seguirlo con los ojos sin pensar en nada. Las palabras de su hermano, bien hecho, continuaban resonando en sus oídos. Mostrando una expresión de escepticismo, Isori empezó a examinar su propio cuerpo. Completamente atónita mientras observaba el cuerpo de su prometido, Kanon de repente estalló en lágrimas lanzando sus brazos alrededor de Isori. Por otra parte, Kiriara inclinó ligeramente la cabeza a un lado mientras alternaba repetidamente entre saltar sobre un pie y quedarse de pie sobre uno con Sayaka sonriendo a través de sus lágrimas mientras lo observaba. Miyuki volteó la cabeza cuando escuchó los pasos suaves atrás de ella. Detrás de ella estaba Erika, que también había saltado hacia abajo desde el helicóptero y seguía cargando la Odachi que era más alta que ella misma. Buen trabajo. Esa magia fue increíble. Al ver a Erika entablar conversación como si nada, Miyuki mostró una sonrisa reservada como respuesta. Una sonrisa con rastros de cierta clase de temor. Ante Oni-sama, incluso el dios de la muerte se inclinaría. ¿Pero esa magia es HM? No, sé que la magia de Tatsuya-kun también es sorprendente, pero yo hablaba de la magia de Miyuki. Como era de esperar de ti, magia que solo apunta a objetivos y cae sobre el enemigo es simplemente increíble. La expresión de Erika no era una actuación, ni estaba forzada de ninguna manera. Simplemente elogiaba las sobresalientes habilidades Miyuki. No había muestras de terror. Así que, gracias. Miyuki también respondió con una respuesta natural y típica.
Después de ser repelidos desde la cara norte de uno de los edificios cercanos a la rama de la Asociación de Magia, las fuerzas invasoras se reubicaron para su último ataque desde el sur. Habían abandonado por completo cualquier idea de tomar rehenes. Actualmente, no poseían las tropas para ocupar la zona por mucho más tiempo. Al ritmo actual, la única cosa que podían hacer era retirarse con las manos vacías. Al menos, la fuerza de invasión decidió que necesitaban adquirir los documentos relacionados con magia moderna almacenados en la rama de la Asociación de Magia y matar a tantos magos como fuera posible para disminuir el poder de ataque disponible de este país. Aprovechar el tiempo apropiado para retirarse era extremadamente difícil. Retirarse era bastante difícil luego de ganar una ventaja, pero sin señales claras de derrota inminente, no podían simplemente abandonar el campo sin nada que mostrar por sí mismos. Harían que el ataque enemigo disminuyese, luego contraatacarían mientras se ejecutaban la retirada. Esta estrategia le daba todo el empuje a su grupo, creía el oficial comandante de la unidad, de ahí que su moral permaneciera alta. La fuerza móvil, que solo consistía de vehículos armados con tanques bípedos, aún no se había enfrentado al enemigo. Esta operación fue desarrollada bajo la suposición de que las fuerzas defensoras carecían de movilidad. El comandante viajando en un vehículo armado creía que esta evaluación era correcta. Exactamente en ese momento. El soldado en guardia, que tenía medio cuerpo afuera de la parte trasera del vehículo armado, alzó la cabeza cuando notó sombras negras volando encima de ellos. Sin embargo, este soldado fue incapaz de discernir la identidad de estas sombras oscuras antes de que una bala disparada desde el cielo le diera en la cabeza. En medio de la comunicación llena de pánico entre los vehículos invasores, todas sus armas apuntaron al cielo. La unidad vestida de negro descendió rápidamente del cielo como si se burlase de su pésima respuesta. El destacamento proveniente del batallón independiente equipado con magia se dejó caer en el techo del rascacielos cercano a un lado del camino, y empezó a disparar desde ahí arriba. Proyectiles de rifle reforzados con penetración aumentada cayeron como lluvia y atravesaron los tanques bípedos cuyas defensas mágicas ya habían sido destrozadas. Explosiones concentradas de granadas también se hicieron cargo de las llantas de los vehículos armados y fuego de metralla prendió el combustible en un infierno. No es que los invasores no hayan ofrecido resistencia de su parte. Torretas de grueso calibre dispararon a lo largo del muro, llevándose soldados voladores atravesando sus puntos de disparo. Aún así, el poder de fuego de la unidad de negro nunca disminuyó. Llamas rodantes danzaban entre los escombros, pero encima del techo perforado, los disparos solo se intensificaban. Los soldados invasores en los vehículos armados y tanques bípedos ahora conocían el terror de pelear contra monstruos inmortales. De inmediato, tuvieron la oportunidad de ser testigos de esta habilidad única en acción. Uno de los soldados voladores se dobló y cayó a un lado del camino. Logró evitar una muerte instantánea gracias a las propiedades a prueba de balas de la armadura color negro intenso, pero era innegable que se trataba de una herida fatal. En ese momento, un demonio color obsidiana manejando dos cat plateados descendió junto a su cuerpo. El que tenía a la izquierda apuntó al soldado y las heridas del mismo se desvanecieron. El cat en su mano derecha había asegurado como objetivo uno de sus tanques bípedos. Ruido llenó la maquinaria cubierta en armadura, y luego el arma móvil de 3-5 metros de alto se desvaneció en polvo por completo. Maesvara. Un grito aterrado cruzó el canal de radio. Algunos intentaron huir en terror mientras que otros eligieron resistir en el horror. Estos dos impulsos contradictorios destruyeron por completo cualquier semblanza de orden en la fuerza invasora. Entre el pánico, el único final que les esperaba era la aniquilación. Nota. Maesvara, o Maevara, significa gran señor, y es otro de los nombres del dios Shiva como destructor y reconstructor de mundos en el hinduismo. El puente del vehículo anfibio camuflado, también conocido como centro de comando de la fuerza invasora, estaba cubierto por una atmósfera solemne y pesada. La fuerza móvil fue completamente destruida. El estratega acababa de terminar de dar su reporte completo al oficial comandante, que lo miraba fijamente, pero aún así cumplió su deber como consejero. Basados en los reportes recibidos, una unidad aérea utilizando magia tipo vuelo atacó y destruyó toda nuestra fuerza. Además, hay un reporte sin confirmar. ¿Cuál? Comunicaciones provenientes de las fuerzas móviles mencionaron. Maesvara. Dijiste Maesvara. Más de la mitad de la tripulación en el puente abrió los ojos tanto que era increíble que ninguno se saliera de sus cuencas.
Habían tropas en las fuerzas móviles que participaron en la batalla de 3 años atrás. ¿Ocurrió algo? Uno de los miembros restantes del personal de comando preguntó al estratega que dio su reporte en lugar del oficial comandante. ¡Qué estupideces! Sin embargo, quien respondió fue el mismo comandante. 3 años atrás, un demonio desconocido los aplastó en Okinawa. Entre los soldados que regresaron a través de intercambio de prisioneros, ninguno se atrevió a mencionar dicho título. Las altas esferas del ejército de la Gran Alianza Asiática negaron oficialmente su existencia. Prohibieron que los soldados mencionaran dicho nombre. Se trataba de una pesadilla que era mejor dejarla enterrada. Aún así, sin importar cuánto lo negasen con su boca, la pesadilla se había vuelto realidad y les estaba mostrando sus garras. Utilizando por completo la movilidad del destacamento volador del batallón independiente equipado con magia, barrieron hasta las últimas fuerzas enemigas enfrentadas con las fuerzas voluntarias y las flanquearon. Solo 40 soldados fueron enviados al frente, lo cual era el tamaño de una compañía pequeña, pero la velocidad de movimiento de las tropas, que desafiaba toda lógica convencional, prácticamente multiplicaba su número 2 y 3 veces. Además, no había necesidad de preocuparse por las bajas. La armadura color negro que llevaban puestos, el traje móvil, se enorgullecía de sus propiedades a prueba de balas. Además, todas las tropas en combate eran magos altamente capaces, así que sus defensas mágicas de fuerza de interferencia también eran sólidas. Aún así, no podían bloquear todo lo que el enemigo les lanzaba. La armadura personal tenía sus propias limitaciones sin importar qué, y cuando se compara con la armadura de los tanques y vehículos de combate, simplemente habría una diferencia en durabilidad. De ahí que algunos recibieran disparos ocasionalmente. O fueran heridos en explosiones. Algunas veces su torso o abdomen era atravesado por disparos. Sin embargo, mientras no muriesen instantáneamente no podrían ser detenidos. Los soldados que caían en un charco de sangre por culpa de fuego enemigo se pondrían de nuevo de pie al próximo instante como si nada hubiera pasado. No había señales de heridas en sus cuerpos, ni manchas de sangre en su equipo. No solo eso, ni siquiera habían orificios en sus trajes. El soldado de estatura alta manejando 2 CAT plateados apretaba el gatillo del CAT en su mano izquierda y los soldados caídos se recuperarían. Liberados de las garras de la muerte, los soldados atacaban como Asura reencarnados. Nota. En el original consta como Shura, que es un término japonés alternativo para referirse a Asura, entidades divinas o dioses de bajo rango, entes que por sobre todo son adictos a las pasiones como orgullo, cólera, envidia, etc. Las tropas invasoras no podían creer lo que veían con sus ojos. Simplemente provocaban daño fatal, pero esa verdad ya no existía. Incluso sospechaban si estaban soñando despiertos, o si se encontraban en la peor de las pesadillas. Su sentido de la realidad fue socavado por la relación causa y efecto que presenciaban con sus ojos. La mano izquierda sosteniendo el CAT plateado, reviviendo a los soldados de negro, aunque no tenían idea de qué ocurría, todas las tropas invasoras apuntaron instintivamente sus armas al soldado con los CAT plateados. Sin embargo, ninguno de sus disparos dio en el blanco. Los proyectiles y granadas se disipaban como neblina en el aire. Todo lo que la mano derecha apuntaba se desvanecía en polvo. Divine Left, los soldados al borde de la muerte revivirían cuando la mano izquierda cayese sobre ellos. Demon Right, hombre y máquina se desvanecían en el olvido frente a esa mano derecha. 3 años atrás, soldados de Hong Kong utilizaron frases en inglés para burlar la ley mordaza de parte de los superiores. Hoy, ese término se regó como fuego arrasador a través de las fuerzas invasoras. Maesvara. Su moral cayó en picada en una ola creciente de horror. El ataque enemigo disminuyó en un momento extraño. Basados en las estimaciones de Katsuto, debería haber algo de tiempo restante antes de que el enemigo se dispersara y huyera. Aún así, aunque esto iba adelantado al programa, Katsuto no era de los que dejaría pasar esta oportunidad. El enemigo está retrocediendo. Entre las unidades voluntarias formadas principalmente por la Asociación de Magia, sin duda pertenecía al estrato más joven. Irrelevante a esto, Katsuto manejó de forma natural el comando de esta posición. Había personas presentes con ojos sagaces que pudieron ver más allá de su apariencia y comprendieron su verdadera edad. Aún así, nadie objetó las cualidades de liderazgo que poseía. Por supuesto, el hecho de que su poder mágico sobrepasara enormemente el de cualquier presente jugó un papel importante en esa decisión.
Todos sabían que si no se hubiese unido a la batalla, el lado que habría sido empujado al borde del desastre habría sido el suyo propio. No obstante, no se debió solo por su poder. El poder en realidad fue una razón secundaria. Los voluntarios reconocieron a Katsuto como su comandante gracias a su rugido que dispersó su debilidad. En realidad, las líneas de abastecimiento eran integrales para ganar una guerra, al igual que el grado de entrenamiento de los soldados era importante. Un transporte eficiente de tropas, entrega de suministros y comunicaciones eran todos vitales en la guerra. Sin embargo, después de quitar todos esos, la línea final seguía remitiéndose a la moral. El espíritu de pela de los soldados algunas veces llevaba a la victoria a pesar de condiciones inferiores. Al menos en batallas terrestres, el hecho de que la moral fuese integral para la victoria muy probablemente seguiría invariante por mucho tiempo. De ahí que estaba en manos del comandante acceder a esa rara habilidad para evocar el espíritu de pelea de los soldados. Todos, sigan presionando juntos. Cumpliendo las órdenes de Katsuto, un grupo de magia fue liberada junta. No hubo interferencia mutua que llevase a la anulación de la magia debido a que todos utilizaban magia tipo gravitacional para bombardear al enemigo. Para las tropas invasoras que trataban desesperadamente de retirarse, este ataque fue la gota que colmó el vaso. La mayor parte de la infantería y magos que no habían ocupado las unidades mecanizadas fue aniquilada. Los vehículos armados y tanques bípedos que lograron soportar el bombardeo empezaron a huir con un pequeño grupo de soldados y magos. De pie, encima de uno de los tanques bípedos volteados, Katsuto continuó utilizando phalanx para atacar mientras movía su brazo hacia adelante. Avancen. Esa fue la orden de perseguir y negarle al enemigo cualquier oportunidad de reagruparse. La moral de los voluntarios llegó hasta el tope. Justo igual que Katsuto, Masaki no tenía idea de que el enemigo empezaba a colapsar debido a los ataques del batallón independiente equipado con magia desde la retaguardia. Aún así, él también comprendió que los vientos habían cambiado y aprovechó la oportunidad casi al mismo tiempo que Katsuto. Justo como Katsuto sirvió en la capacidad de liderazgo para los voluntarios, Masaki también dirigió la batalla proactivamente y estaba al frente de la batalla protegiendo a sus camaradas. Actualmente, estaba frente a la entrada norte del barrio chino, entrada Tortuga Negra. Este barrio era resultado del redesarrollo tras la guerra con grandes edificios que podían servir como muros, dejando solo las 4 entradas al norte, sur, este y oeste como puntos de acceso. No se trataba de un desarrollo desorganizado y probablemente era resultado de una planeación meticulosa. Esto pudo ser para cerrar las tiendas, o para sellar las puertas para defensa. Lo último era más probable. Las 4 puertas que a menudo se abrían debido al interminable flujo de turistas actualmente se hallaban cerradas fuertemente. Masaki no pensaba ser quisquilloso. Aún así, estaba un poco irritado de que viviesen descaradamente en tierra extranjera y aún así solo protegieran a su propia gente incluso convirtiendo esto en una fortaleza. Aún así, la razón por la que se quedó ahí de pie frente a la puerta norte no se debía a que quería ventilar su frustración. Abran las puertas. De lo contrario, asumiremos que están de parte de los invasores. La razón por la que Masaki se quedó de pie ahí completamente preparado para la batalla se debía a que el enemigo había escapado dentro del barrio chino. No podía saber cuándo llegarían disparos en su dirección. Podrían incluso estar acompañados por granadas o magia. Tampoco había garantía de que explosivos poderosos o magia que pudiera atravesar estas defensas mágicas no fueran a llegar volando desde arriba. De ahí que se quedase de pie solo mientras aumentaba la alerta y estaba listo para liberar su magia en cualquier momento. Aunque dijo lo contrario, Masaki ya había tomado desde mucho antes la decisión de romper a la fuerza el perímetro cuando llegase el momento. Si las puertas se abrían de inmediato luego de su petición, seguramente no habrían huido a este barrio en primer lugar. Incluso si las personas viviendo en este barrio no estuvieran confabulados con las fuerzas enemigas, entonces las tropas enemigas debieron haber aprovechado el mecanismo de apertura primero cuando entraron. Era muy improbable que los civiles no armados pudieran ofrecer algo más allá de una resistencia pasiva. Sin embargo, después de su grito, las puertas se abrieron gradualmente ante la mirada atónita de Masaki. Un pequeño grupo de personas salió guiado por un joven hombre, con un aire aristócrata a su alrededor, quien tendría 5 o 6 años más que Masaki. Llevaban a los invasores atados con ellos. Me llamo Zhou Gongjin. El joven hombre enunció su nombre. Zhou Gongjin. Ese es mi nombre real. El joven Zhou estaba acostumbrado a este tipo de reacción.
Al ver a Masaki inclinar la cabeza a un lado, el hombre rió con gusto. Mis disculpas. Yo soy Ichihou Masaki. Nota. Zhou Gongjin es el nombre de uno de los generales de la dinastía Han, 175-210, bajo las órdenes de Sanze, de ahí la reacción de Masaki ante el nombre. Ignorar la presentación del hombre por mucho tiempo sería descortés, así que Masaki se puso un poco nervioso, pero tras considerar sus posiciones mutuas, se identificó a sí mismo con cautela. En respuesta, el joven hombre se inclinó profundamente e hizo gestos para que los prisioneros de guerra, estrictamente hablando, eran cautivos y no prisioneros de guerra, fueran entregados a Masaki. No estamos de parte de los invasores. De hecho, también somos víctimas. Para probar nuestro punto, por favor permítanos ofrecer nuestra ayuda. El joven hombre mostraba una expresión sincera mientras abogaba su caso. Aquí, al menos en la superficie, parecía no haber rastro de falsedad. Aún así, Masaki no le creyó por completo. Aún así, no sonó como si estuviera actuando. El joven Zoro insistió que les permitieron la entrada a los invasores solamente para que bajen la guardia antes de capturarlos. Este argumento lógico ciertamente tenía su propia justificación. Por otra parte, exactamente cómo lograron subyugar a soldados completamente armados. Definitivamente no podía bajar su guardia. Esta fue la impresión que Masaki tuvo de Zhou. Habiendo dicho eso, no tenía la autoridad para investigar exhaustivamente a cualquier individuo al azar. Además, en la superficie, su ayuda podría fin al conflicto en este sector. Masaki expresó su agradecimiento a Zhou y cooperaron con los otros voluntarios para tomar posesión de los soldados enemigos atados. Sin embargo, Masaki no se dio cuenta de que esta acción lo sacaría de las líneas del frente. El interior del helicóptero que volaba sobre tierra a lo largo de la costa se hallaba en completo silencio. Por alguna razón, la atmósfera era una en la que todos tenían miedo de hablar. Aún así, no había forma de que pudieran quedarse simplemente ahí sentados y soportar ese silencio extraño. A pesar de lo que le ocurrió a mi propio cuerpo, aún ahora sigo hallando esto difícil de creer. Quien empezó murmullando para sí mismo fue Isori. Antes, ¿qué demonios pasó? ¿Qué fue lo que hizo, para lograr un resultado así? Sin dirigirlo a alguien en particular, la otra persona que expresó su propio asombro fue Kiriara, la otra persona en cuestión. ¿Por qué no ver todo como si fuera una alucinación? Podría ser más persuasivo. Pero, eso no fue una alucinación. Casi muero, tu pierna fue hecha pedazos, esos son hechos incuestionables. El silencio se apoderó una vez más. Una vez más agarrándose de esos hechos profundos, la atmósfera se volvía incluso más pesada que antes. Shiba, solo dime esto. Finalmente, esa probablemente era la forma correcta de describir esto. Mari le hizo una pregunta a Miyuki, quien era la única entre ellos que sabía la verdad. ¿Qué desea saber? El tono de respuesta era increíblemente calmado. Aún así, fue incapaz de disfrazar la tensión en su expresión. No, quizás nunca tuvo intenciones de ocultarla en primer lugar. Era posible que Miyuki mostrase intencionalmente una expresión gélida como el cristal. ¿Por cuánto va a durar la magia de Tatsuya-kun? Usar magia para curar era solo una medida temporal. Esa era la regla básica de la magia de curación. Invocar constantemente la magia durante su período efectivo y engañar repetidamente al mundo, esta era la única forma para finalmente estabilizar la ilusión de curado en el mundo real. Si el tiempo efectivo era corto, entonces una aplicación fresca de curado era inmediatamente necesaria. Es perpetuo. Sin embargo, su respuesta fue completamente inesperada. No hay necesidad de reinvocaciones como la magia de curación convencional. La respuesta de Miyuki abarcó todas las preocupaciones de Mari y fue pronunciada específicamente para que Isori y Kiriara lo escucharan. No hay restricción de movimiento. Son capaces de funcionar completamente de forma normal. Algo así es posible. Mari mostraba una expresión escéptica ante esta respuesta. ¿No me cree? No es que no te crea. Mari no era la única que no pudo comprender esto. Estoy muy agradecida de que salvara a Kei, pero nunca escuché de una magia de curación que resultara en una curación completa después de una invocación. Esto contradice las leyes básicas de la magia de curación. ¿De verdad está curado? ¿Califica eso siquiera como magia de curación? ¿Qué demonios hizo Shiba-kun? Kanon-chan, tranquilízate. Mayumi convenció gentilmente a Kanon a que aplacara su exaltación. Miyuki-san, por favor no pienses mal de ella, ¿sí? Kanon-chan solo está muy preocupada por Isori-kun.
Al escuchar la intervención de Mayumi, Miyuki sonrió levemente en respuesta. Aún así, estoy muy intrigada de qué hizo exactamente. Ya que no es magia de curación, ¿qué exactamente, Mari? Preguntar sobre la magia de otras personas está prohibido. Justo cuando la atmósfera se volvía un poco más agradable, la frase de Mari perturbó el balance, ganándose una severa reprimenda de parte de Mayumi. Se lo agradezco, Saegusa-senpai. Sin embargo, pienso que está bien. Aún así, Miyuki expresó su gratitud por la preocupación de Mayumi y también mencionó que no había necesidad de preocuparse por ellos. Creo que es simplemente natural pensar que me molestaría. Sin embargo, si solo se trata de explicar esto a todos aquí, creo que Oni-sama no se habría negado. Esta también era una pista sutil de que lo mantuviesen en secreto. Si no podían mantener este secreto, entonces hasta ahí sería lo más lejos que la conversación procedería. Mantendré mi boca cerrada. No le diré a nadie. Con eso, Mari y Kanon respondieron de esa manera. Los otros miembros también juraron lo mismo. Mantendré lo que escuche de forma confidencial, incluso con Nakura-san. Al final, incluso Mayumi habló. No, no se trata de algo tan escandaloso. Miyuki reveló una extraña sonrisa amarga. Sin importar cuánto jurase Mayumi mantener sus secretos, al final terminarían filtrándose a oídos de la familia Saegusa. Aún así, Miyuki juzgó que eso estaría bien. A la final, no era como si cualquiera pudiera replicarlo de todas formas. La magia que Oni-sama utilizó no es magia de curación. Enderezando su postura, Miyuki empezó en voz baja. De esta forma, incluso los oyentes reflejaron su postura. El nombre de la magia es Regrowth. Cambios en los oídos pueden ser rebobinados hasta 24 horas en el pasado, copiar y reescribir los oídos desde antes de que ocurriera cualquier daño o herida por fuentes externas, luego usar las secuencias mágicas para reescribir los oídos actuales. El blanco de la reescritura se adhiere a la información actualizada y se restaurará a sí mismo a un estado anterior de cualquier daño sufrido. Miyuki hizo pausa por un momento luego de decir esto y observó a todos los demás. Ahora que lo menciono, ¿sabe alguien por qué los efectos de la magia son temporales? Luego de hacer esta pregunta, Miyuki continuó sin darle a nadie oportunidad de responder. Los efectos de la magia no son eternos porque los poderes restaurativos de los oídos entran en acción. El poder reconstituyente de los oídos trata de revertirse a sí mismo a un estado anterior al de cualquier alteración externa. Sin embargo, los oídos reescritos por Regrowth son solo la información del propio objeto en un estado anterior. Si somos reescritos por nuestros propios oídos, no hay necesidad de volver al momento de la herida y permanecerán en este mundo en un estado en el que la misma nunca sucedió. Todo esto se convierte como si nunca hubiese ocurrido nada. Mari y Kanon intercambiaron una mirada. Mayumi pestañeó varias veces. El cuerpo de Isori se tensó y Kiriara mostraba una expresión patidifusa. Había todo tipo de expresiones, pero el sentimiento expresado era el mismo. Entonces, Tatsuya puede sanar cualquier herida de un solo intento, ¿verdad? Es casi imposible de creer. Incluso para Tatsuya, algo así es. Mikiko fue el que vocalizó su monólogo interno. No en un solo intento, Yoshida-kun. Miyuki sonrió y negó sus palabras. Prácticamente es de forma instantánea. Además, el objetivo no está restringido a organismos biológicos. Oni-sama puede restaurar lo que sea, sin importar que se trate del cuerpo humano o una pieza de maquinaria. Miyuki estaba bastante entretenida con Mikiko de pie ahí con la boca abierta tratando de dar lo mejor de sí para poder sentarse, pero al mismo tiempo, una sonrisa solitaria apareció en su rostro. Debido a esta magia, Oni-sama no puede emplear libremente otras magias. Ya que su territorio mágico está dominado por esta habilidad divina, no hay espacio para cualquier otra magia. Aunque la describió como divina, ninguno de los presentes creía que fuera una exageración. No era una exageración, era un milagro. Es por eso que Tatsuya-kun parece ser muy desbalanceado, ¿verdad? Así es. Con una magia de clase alta a disposición, no es de sorprender que otras magias quedarían obstruidas. Miyuki solo les dijo la mitad de la verdad. Optó por ocultar la otra mitad. Es por eso que solo podía mostrar una sonrisa solitaria mientras observaba a sus superiores fácilmente engañados conversar entre sí. Pero, no es algo sorprendente. Puede eliminar cualquier herida fatal sufrida las últimas 24 horas, ¿correcto? La repentina intervención de Kanon cortó el pesimismo. Ciertamente. No importa si se trata de una zona de desastre o el campo de batalla, habrá innumerable gente que necesita ayuda.
Podría salvar a miles, incluso decenas de miles de vidas. Mientras finalmente comprendía el significado detrás de todo esto, Isori se unió cálidamente a la evaluación de Canon. Exacto. Comparado con eso, no usar cualquier otra magia es simplemente una dificultad menor. ¿Por qué un poder tan increíble se mantiene en secreto? ¿Sabes? Podría salvar tantas personas con esto. En lugar de ser famoso por tomar las vidas de otros, podría ganar renombre al salvar a los demás. Podría ser un héroe de verdad. Sí, es verdad. El poder para borrar cualquier herida, sin importar su gravedad. ¿Y se atreve a insinuar que una magia así no tendría costo alguno? En contraste a la emoción de Canon, Miyuki estaba terriblemente tranquila, con su rostro carente de toda expresión. Su mirada gélida y penetrante pareció perforar a Canon en el acto. Aunque era la primera vez que veían esto, sin importar que se tratase de Canon, Mario Mayumi hizo que todos cayesen en cuenta que Miyuki estaba usando esa expresión cristalina para cubrir sus emociones corriendo salvajemente proyectando una aura de tranquilidad a la fuerza. Ella, estaba sufriendo en agonía. Ella, estaba furiosa más allá de toda razón. Oni-sama revisa el registro de cambios en los oídos para copiar por completo los mismos. Para hacer esto, debe leer toda la información almacenada respecto a los oídos. La voz de Miyuki seguía muy calmada al punto de ser objetiva. Aún así, Mayumi y Mari, Canon e Isori, todos los presentes que escucharon sus palabras sintieron un escalofrío correr lentamente por su espina. Y ello, por supuesto, incluye el dolor de la víctima. A todos se les cortó la respiración. El dolor no se lee desde una perspectiva intelectual. El sentimiento de dolor, las señales de dolor que viajan por el sistema nervioso del cuerpo herido, son transferidos directamente a uno como información directa. Esa información no pasa a través del cerebro, sino que se imprime directamente en la mente. Cough. Alguien empezó a toser. No fue intencional, simplemente un efecto biológico secundario de ser incapaz de respirar. Además, todo esto es condensado en un instante mientras es transmitido. Por ejemplo, en esta situación, el tiempo transcurrido entre Isori-senpai siendo herido y Oni-sama llegando para usar la magia fue de aproximadamente 30 segundos. Oni-sama utilizó cerca de 0,2 de segundo para revisar todos los cambios en los oídos. En ese breve instante, el dolor condensado transmitido a la mente de Oni-sama fue de 150 veces el sufrimiento de Isori-senpai. 150 veces. Un grito ahogado de sorpresa brotó de los labios de Isori. No podía empezar a imaginar siquiera ese grado de dolor. Además, Isori también se preguntaba si podría controlarse a sí mismo en cara a esa clase de dolor. Mientras más largo sea el tiempo de duración de la herida, mayor el dolor condensado. Para poder borrar una herida sufrida una hora atrás, el invocador debe sufrir un dolor 10,000 veces mayor que el original. Aunque Miyuki no canalizaba su ira a cualquier otro más que a sí misma, su mirada seguía desviándose hacia Canon. Oni-sama debe pagar este precio cada vez que sana a alguien más. Con ello en mente, ¿sigue deseando que use ese poder para otros? Estaba excepcionalmente tranquila, pero también en un estado de furia creciente. Estaba más furiosa consigo misma que con cualquier otro. Eso se debía a que el individuo obstinado que pidió que su hermano usara Regrowth no fue nadie más que ella misma. Capitán, las fuerzas aliadas están retirándose. Ya veo. Al escuchar el reporte de su subalterno, la voz del capitán de operaciones especiales de la Gran Alianza Asiática, Chen Xiangsan, no dejó entrever una pizca de sorpresa o lamento en absoluto. Simplemente asintió con la cabeza, no porque ya hubiera anticipado que habría una alta probabilidad de derrotar a los aliados, sino porque ya había tomado en consideración la posibilidad de esto cuando planeó sus objetivos. No había correlación entre lograr los objetivos de combate y la victoria en batalla. Había escalado a su puesto actual gracias a que siempre siguió este credo. Ahora daremos inicio a la segunda fase. 20 soldados lo acompañaban. Aunque sus números eran bajos, cada uno era especialista en perturbar el avance del enemigo desde la retaguardia, habiendo sido reunidos en la patria. Eran una clase completamente distinta de los espías que originalmente había traído con él. Teniente Lu. A pesar de su anterior contratiempo, tras tomar en cuenta su pura habilidad de combate, Chen decidió llamar a su subalterno más confiable. Sé que podrías pensar lo contrario, pero no consideres en tomar venganza. Fijarnos en una reliquia de valor desconocido fue una equivocación desde el principio. Entendido. Sin importar cuáles fueran sus propios pensamientos, Lu Gongwu moduló perfectamente su voz cuando respondió a su oficial superior.
Vestía su equipo original, la armadura encantada llamada Armadura de Tigre Blanco. En marcha. Siguiendo la orden de Chen, la unidad empezó a avanzar silenciosamente. Su objetivo estaba frente a ellos, la rama Kantou de la Asociación Japonesa de Magia en Yokohama Village Tower. La atmósfera pesada a bordo del helicóptero en donde estaban Mayumi y los demás se rompió cuando Mizuki de repente pegó un grito ahogado. «Mizuki, ¿qué sucede?» Miyuki, quien era el centro del delicado silencio, hizo la primera pregunta de forma amable probablemente porque sentía que no sería bueno seguir de esta forma. Cerca de Village Tower, creo que vi las llamas de un espíritu bestial. A pesar de estar sentada en el helicóptero, Mizuki ocasionalmente se quitaba los anteojos para escanear el suelo. Aunque solo lo hacía porque pensaba que podría haber una oportunidad de poder captar algo, esta vez sin duda estaba en la dirección correcta. ¿Bestial? ¿Como sed de sangre, alguna clase de espíritu violento? Mientras le hacía su pregunta a Mizuki, Mikiko sacaba un talismán del bolsillo de su pecho antes de obtener una respuesta. Activó el conjuro, lo levantó hasta su ojo y miró a través del talismán en dirección de Village Tower. Ataque enemigo. La sorpresa hizo que su voz se elevara varios tonos. ¿Es eso confiable? ¿No se había retirado el enemigo frente al ataque de los voluntarios? Erika y Kanon hicieron sus preguntas inmediatamente después. Mikiko asintió a la pregunta de Erika, pero negó con la cabeza a la de Kanon. Un pequeño número de enemigos lanzó un ataque sorpresa desde la retaguardia con una cantidad asombrosa de poder de conjuro. Tenemos que dar la vuelta rápido, la asociación de magia está en peligro. El último comentario fue dirigido a Mayumi. Un atisbo de indecisión flotó sobre la mirada de Mayumi mientras observaba a Mari. Mayumi Ohou-sama. La voz de Nakura se escuchó desde el asiento del copiloto. Tenemos una llamada de emergencia en la línea reservada para los 10 clanes maestros de parte de la Asociación de Magia. Conéctala. Mayumi tomó el auricular de Nakura. A través del mismo, escuchó el reporte de un miembro de la Asociación de Magia sobre la espantosa situación de la que Mikiko había hablado. Aunque los números del enemigo eran bajos, había pocos magos en la Asociación de Magia en ese momento. A este paso, no serían capaces de resistir por mucho tiempo. Mayumi tomó rápidamente una decisión como si la duda nunca hubiera pasado por su mente. Nakura-san, den vuelta de inmediato hacia la Asociación de Magia. Sin esperar una respuesta, Mayumi operó su propio terminal y estableció una conexión. Saegusa, ¿qué ocurre? La voz nerviosa de Katsuto que pasó a través de la línea contenía rastros de frustración y confusión. Mayumi sabía que Katsuto debió haber recibido la petición de ayuda de parte de la Asociación de Magia también. Jumonji-kun, nos dirigimos a la Asociación de Magia. Mayumi se saltó los preliminares y habló rápidamente. El helicóptero dará vuelta de inmediato, así que no tardaremos mucho. Jumonji-kun, concéntrate en derrotar las fuerzas enemigas. Katsuto no sabía que el grupo de Mayumi estaba escapando en helicóptero, ni que Mayumi supo que él lideraba las tropas en la línea del frente. Sin embargo, Mayumi creía que Katsuto definitivamente no se quedaría sin hacer nada mientras esta situación empeoraba. Además, sabía que entraría a la batalla y servía como parte esencial de las fuerzas armadas. Incluso Jumonji Katsuto no era alguien que pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Era imposible que pudiera derrotar a dos enemigos que venían de dos direcciones distintas al mismo tiempo. Te lo encargo. Déjamelo a mí. Luego de cortar el canal de comunicaciones, el helicóptero dio la vuelta y continuó avanzando. El ataque sorpresa de parte del destacamento de Chen tomó completamente desprevenidas a las fuerzas japonesas. No se debió a que el ataque sorpresa usara un pequeño destacamento de tropas, sino a que habían tenido a tantas fuerzas de élite en reserva. Las tropas de la Gran Alianza Asiática, atacando a lo largo de la línea costera actualmente, se estimaba, estarían en una posición muy baja. Las fuerzas al final de las colinas fueron aplastadas por los voluntarios bajo el comando de Katsuto y las fuerzas terrestres habían sido completamente capturadas debido a la traición en el barrio chino. Las tropas en Yamashita Chou fueron completamente dispersadas gracias a las tropas voladoras de negro. Simplemente no les debería haber quedado fuerzas disponibles. Y aún así, definitivamente estaban siendo atacados por un pequeño grupo de soldados de élite. Su tamaño no sobrepasaba el de un escuadrón en fuerza, y aún así cada uno de ellos era increíblemente talentoso en batalla.
Especialmente en guerrero ataviado con la armadura blanca estilo chino que ni siquiera se inmutó frente al fuego de metralleta de los vehículos armados y atravesaba barricada tras barricada hasta que llegó a la cima de la colina. Descendiendo junto con el helicóptero, Mayumi y compañía lo tuvieron en rango de vista. Ese tipo. Al ver a ese soldado en armadura blanca, o para ser más precisos, después de sentir el aura que desprendía, Mari hizo un sonido de puro asombro. Es el sujeto de antes. Creo que se llama Lu Gonggu, supongo que logró escapar. Mayumi aguzó la vista mientras utilizaba magia tipo sensorial para inspeccionar el rostro del hombre. Lu Gonggu. Erika, ¿sabes quién es? Erika asintió de pura emoción a la pregunta de Leo. Es uno de los fuertes. Aún así, luego de escuchar la respuesta concisa de Erika, Leo no pareció haberse acobardado en lo más mínimo y sus ojos parecían brillar incluso más que antes. Debido a esto, el par de senpais sintió un dolor de cabeza eclipsando sus preocupaciones iniciales. Al tener a la vista la unidad enemiga aproximándose, Miyuki sacó su K. Miyuki-san, detente. Mayumi estaba completamente enfocada en Erika, pero logró captar los vientos de peligro a tiempo y la detuvo desesperadamente. ¿Quieres que la magia de los miembros de la asociación de magia también falle? La magia favorita de Miyuki apuntaba a áreas completas. Magia con una fuerza de interferencia débil se desvanecería cuando Miyuki liberase su magia. Si pudiera identificar la situación de cada individuo, entonces podría ser capaz de diferenciarlos lo suficiente como para evitar interferir con la magia aliada, pero Mayumi consideró que era imposible en un rango en el que el ser humano se miraba del tamaño de hormigas. No se preocupe. Terminaré con esto de un solo golpe. Lo suficientemente segura, la respuesta de Miyuki implicaba que estaba a punto de liberar un ataque cruel que no haría distinción de enemigos y aliados en la línea de fuego. ¿Cómo podía decir algo tan horripilante con esa apariencia adorable? Mayumi sintió que su dolor de cabeza empeoraba. Claro que no. Si algo inesperado ocurre, Miyuki-san sería capaz de pagar el precio sola. Aunque los pensamientos de Miyuki sobre el comentario de Mayumi se desarrollaban alrededor de no hay forma de que fuera a perder a alguno de ellos, aún así retiró el CAD obedientemente ya que Mayumi estaba preocupada por su propio bien después de todo. Miyuki-san, por favor protege los cuarteles generales de la rama secundaria. Sé que parece que te dejamos toda la responsabilidad a ti, pero la única que puede mantener el fuerte probablemente seas tú. Entendido. Aunque la estrategia de petición de Mayumi era simple de ver, Miyuki aún así aceptó su nueva misión. Kiriara-kun y Mibu-san acompañarán a Miyuki-san, ¿y podrían ustedes dos proteger a Shibata-san también? Este arreglo obviamente tomaba en cuenta la herida reciente de Kiriara, pero él mismo no objetó y aceptó su posición. Isori-kun y Kanon-chan, y Yoshida-kun también, los tres se harán cargo de los enemigos menos del guerrero de blanco. Después de decir esto, Mayumi le lanzó una mirada a Mari. Mari. Sí. Yo me haré cargo de ese tipo. Erika, Saihou, ustedes dos vienen conmigo. Mari asintió frente a Mayumi y regresó a ver a Erika. Iba a hacer eso incluso sin que lo hubiera dicho. Leo eligió no decir nada, pero asintió fuertemente mientras se ponía de pie junto a la combativa Erika. La armadura de tigre blanco que llevaba puesta Lu Gonggu era un dispositivo encantado a través de taoísmo mágico de la China ancestral y podía amplificar su Qigong de acero. Cuando llevaba puesta esta armadura de tigre blanco, el afamado poder de Lu Gonggu como mago de combate cuerpo a cuerpo podía mostrarse en todo su esplendor. El vehículo de combate que reemplazó una barricada estándar abrió fuego con su cañón automático hacia Lu con proyectiles equivalentes a los de rifles de alto poder, pero este los ignoró fácilmente. No solo en las zonas cubiertas por la armadura o similares, incluso en las partes descubiertas. Ese era el resultado de amplificar Qigong de acero. El tigre blanco era lo más cercano al dorado en las 5 fases. En esta armadura blanca, el Qigong de acero que cubría a Lu Gonggu por completo se había fortalecido aún más. Con él a la vanguardia atravesando cada obstáculo en su camino, las tropas de emboscada se acercaban cada vez más al edificio de la rama secundaria de la Asociación de Magia. Sin embargo, enfrente de la barricada final, Lu Gonggu captó con la mirada a esa maldita joven. Estaba agradecido por esta oportunidad inesperada para vengar su vergüenza pasada. Aunque había aceptado la orden de Chen, el deseo de venganza ardía ferozmente dentro de su pecho. Ambas heridas en sus costillas y espalda estarían bien siempre que llevase puesta la armadura. Lu fue a la carga contra la joven doblemente responsable por sus fracasos, Mari.
Sosteniendo su triple espada favorita que recibió de parte de la Asociación de Magia, Mari siempre llevaba esta arma oculta con ella, se preparó para recibir su ataque. Sostenía la espada con su mano izquierda mientras que la derecha portaba el K que normalmente llevaba en su izquierda. Había dos kodachis adheridas a su cinturón con varias botellas de químicos. El uniforme femenino de combate que llevaba puesto también le fue prestado por la Asociación de Magia. El equipo de Mari podría cubrir todas las bases, pero supo ver de antemano cuánto podría durar contra Lu Gongwu operando a máxima capacidad. Completamente indiferente a la habilidad de Mari, Lu Gongwu recibió un ataque en tajo de parte de Erika desde su flanco. Yamatsunami. La velocidad fue demasiado alta como para que Lu pudiera esquivarla. No, si hubiera notado a Erika desde el principio aún así habría podido apartarse, pero la visión tunelizada le impidió hacerlo. Forzado a responder al Audachi bajando en tajo, Lu Gongwu levantó ambas muñecas para recibir el ataque de Orochimaru. Escombros se esparcieron por todas partes a los pies de Lu debido al impacto. Después de que la fuerza de Yamatsunami se transfiriese al suelo, el Kigon de acero de Lu Gongwu repelió el ataque de la espada. Ella. Alguien dejó escapar un rugido detrás de Lu Gongwu. En sincronía con el rugido de Leo, Usuba Kagerou llegó balanceándose en corte. El golpe apuntó a la mitad baja del cuerpo donde se hallaban las piernas de Lu Gongwu. Si hubiese sido un ataque completamente frontal perpendicular al suelo, podría haberlo ignorado basado en el espesor de la hoja. Sin embargo, ya que era un ataque que corría paralelo al suelo, la sombra oscura de los nanotubos de carbono se reflejó en los ojos de Lu Gongwu. El cuerpo de Lu voló a través del cielo. Lanzó una pata voladora con la fuerza de una bala de cañón hacia Leo, y aunque este apuntó al cuerpo de Lu y trató de cambiar su tajo horizontal en un corte vertical, no había forma de que pudiera lograrlo a tiempo. ¡Wow! Un pequeño quejido salió de la boca de Lu Gongwu mientras se deslizaba a través del cielo. Mientras le lanzaba una mirada a Leo, la magia de Mayumi atrapó a Lu Gongwu. Cada uno de los disparos llevaba cierta cantidad de peso, pero varias centenas de disparos impactando sobre él definitivamente lo mandarían a volar. La pata voladora de Lu Gongwu fue desviada de su trayectoria original y apenas esquivó el costado de Leo. El momento en que aterrizaría sería una apertura perfecta para un ataque. Excepto que nadie estaba ahí. Panzer. Justo cuando la voz de Leo terminó de activar la secuencia de activación, los puños gemelos de Lu impactaron directamente en su pecho. Era la garra de tigre lanzada con una rapidez deslumbrante. El cuerpo de Leo salió volando a un lado y chocó contra uno de los vehículos que actuaba como parte de la barricada. ¡Demonios! Orochimaru de Erika bajó en tajo. Esta vez, Lu Gongwu esquivó el corte de la espada hacia abajo. El balanceo vertical de la Odachi no impactó violentamente en el suelo, sino que rebotó hacia arriba cortando en dirección al abdomen de Lu. La inercia no se restauró luego del corte hacia abajo, sino que más bien lo hizo con el actual tajo hacia arriba. Esta era una de las técnicas alternativas de Yamatsunami. Yamatsunami Tsuba Megaeshi. No obstante, aunque el peso del golpe se mantenía, su rapidez no. Por lo tanto, fue incapaz de romper el Kigon de acero de Lu Gongwu. La espada pasó rozando el abdomen de Lu mientras este cargaba contra Erika. La mano izquierda de Erika soltó Orochimaru y utilizó su antebrazo para recibir el ataque de Gongwu. Pero Orochimaru y Erika salieron volando. Por un pequeñísimo instante, el asombro cruzó los gestos de Lu. No se sentía mucho la sensación de que su golpe hubiera conectado, así que en ese instante, Erika debió haber activado la habilidad de anulación inercial de Orochimaru. Aún así, a diferencia de Leo, Erika chocó contra la carretera y no volvió a ponerse de pie. Si la inercia era completamente cancelada, entonces incluso correr contra la misma barricada no debería causar herida alguna. Debió ser que la habilidad no fue capaz de absorber por completo el golpe. Lu Gongwu de inmediato concentró todo en Mari. Sin embargo, esa diminuta fracción de tiempo fue suficiente para que se presentase una oportunidad de oro. Para cuando los ojos de Lu Gongwu se posaron en Mari, su mano derecha se desplazó para revelar 3 contenedores delgados de forma circular sostenidos entre las puntas de sus dedos. Lu aguantó de inmediato la respiración. No había olvidado la magia que le había hecho sufrir tanto. Si solo aguantaba la respiración cuando agonizara con la falta de oxígeno, el aire con bajo contenido en oxígeno pasaría de todas formas a sus pulmones y devastaría al cuerpo. De ahí que Lu apretase su esófago y aguantara físicamente la respiración. Aún así en el lado de Mari, ella no estaba usando las mismas tácticas anteriores.
Su ventaja sobre los demás no yacía en un sobrecogedor poder mágico o una rapidez de activación alta, sino en su versatilidad en múltiples magias y la capacidad para combinarlas en una cadena simultánea de varias magias, una técnica de clase alta contra la cual sus oponentes tendrían mucha dificultad de defenderse. En la primera preparatoria, Hattori podría poseer una habilidad similar, pero en términos de combate cuerpo a cuerpo, la complejidad y versatilidad de Mari dejaba a todos los demás en vergüenza. Su experticia yacía en atacar órganos sensoriales expuestos, tales como sentidos de oído y olfato, para poder eliminar la habilidad de pelea del enemigo usando magia. Gracias a estas habilidades, Mari era capaz de estar hombro a hombro con magos que eran descendientes directos de los 10 clanes maestros como Katsuto y Mayumi. Los tres juntos eran conocidos en conjunto como los Tres Grandes. La armadura de tigre blanco de Lu Gongwu era una pieza tradicional de armadura china y no a prueba de todo, lo cual era algo inevitable para dispositivos mágicos encantados con magia ancestral. Tradicionalmente, armas aéreas no eran utilizadas en el calor del combate donde amigos y enemigos se hallaban en lucha cuerpo a cuerpo, lo cual era el motivo por el que la fabricación de la armadura de tigre blanco no tomó ello en cuenta. Aún así, había un mago aquí que usaba ataques a través del aire en un rango de combate cuerpo a cuerpo sin reparo en la forma tradicional de hacer las cosas. Manipulando el flujo de aire, Mari combinó los químicos llevados por el aire desde los 3 pequeños contenedores y envió un olor que inducía el mareo dentro de la nariz de Lu Gongwu que llevaba directamente al órgano olfatorio. El cuerpo de Lu había atravesado por entrenamiento de resistencia a venenos, así que era capaz de resistir los efectos de los químicos. Sin embargo, justo cuando su cuerpo físico se recuperaba, una triple espada iba directo a su garganta. Al ver la cuerda negra adherida al sable, tajo de presión acercándose cada vez más, Lu eligió tomar acciones evasivas en lugar de contrarrestar el golpe. De ahí que saltara hacia atrás mientras pateaba hacia afuera. Aunque esta era una patada sin técnica y con pura fuerza bruta, fácilmente mandó a volar el cuerpo de Mari por el aire. Mientras tomaba acciones evasivas para evitar el inminente campo de repulsión de la hoja, relajó su tráquea. Sus ojos que encaraban el cielo captaron la visión de un bloque blanco volando hacia su cabeza. El tamaño era casi del tamaño del puño de un niño y el hielo seco caía a una velocidad que el ojo podía seguir, así que Lu Gongwu utilizó su puño derecho para recibir el bloque. Al instante en que la palma de Lu hizo contacto, el bloque de hielo seco se revirtió en dióxido de carbono y empezó a condensarse mientras se dirigía a toda velocidad hacia él. La alta densidad del dióxido de carbono se introdujo rápidamente en la tráquea de Lu y llenó sus pulmones. Se trataba del golpe final antipersonal de Mayumi, Dream Meteor. Se trataba de una magia que combinaba todos los 4 procesos del dióxido de carbono: convergencia, condensación, aceleración y liberación. La magia consistía en una onda de choque de dióxido de carbono envenenando y dejando inmóvil al enemigo. Uno de los más finos magos de combate cuerpo a cuerpo cayó ante la arremetida de la jovencita apodada la tiradora mágica por su destreza en disparo de precisión a larga distancia que se posicionaba en el top 10 en todo el mundo. Mari-san, está bien. Erika. Leo. Están bien. Kanon y Mikiko se acercaron corriendo. Isori seguía a Kanon por detrás con un semblante exhausto. Parecían haberse encargado de todos los otros enemigos aparte de Lu Gongwu. Estoy bien. Todo gracias al traje. Kanon-chan y los demás, creo que no hay de qué preocuparse. Mari respondió de inmediato. Mayumi volteó la mirada a un lado de la barricada. Leo parece estar bien también. Leo se levantó del suelo de forma patosa y estaba bromeando con Mikiko. La armadura creada por magia fortificadora debió haberse activado a tiempo. Yo también estoy bien. La última persona, Erika, yacía en el suelo mientras gruñía. Erika. Mikiko se acercó corriendo rápidamente mientras la preocupación inundó el rostro de Leo. Justo cuando Mari volteó su mirada hacia ella, Erika saltó del suelo para caer en sus pies. Erika-kun, ¿estás bien como para ponerte de pie? La sorpresiva acción de Erika dejó a Mikiko y Leo mudos con las bocas bien abiertas mientras que Isori le hacía la pregunta con preocupación. Estoy bien. Solo fue una pequeña contusión así que perdí la consciencia por un momento ahí. A continuación, Erika suspiró profundamente. Aún así perdí. En lugar de estar complácida de la derrota del enemigo, se preocupaba mucho más de haber sido derrotada en batalla. Un comentario así calzaba perfectamente con la personalidad de Erika, haciendo que Mikiko y Leo se relajasen y rompieran a reír.
Chen Xiangsan caminaba por el corredor que llevaba a la rama secundaria de la Asociación de Magia solo. Aunque era una operación especial, no tuvo intenciones de ocultar el sonido de sus pasos y simplemente caminaba con normalidad. Aunque no había tomado el elevador o las escaleras eléctricas en el primer piso y solo iba por las escaleras normales, aún no se había encontrado con alguien. Todas las miradas vigilantes estaban concentradas en sus subordinados, llamando toda la atención hacia las colinas. Sabía de esto y nunca dudó ni por un segundo en ello, ya que había preparado todo para que pasara así desde el principio. En su armadura blanca sospechosa, Lu Gongwu era la carnada perfecta. Peleador fantasma. Se trata de una magia que elegía posiciones en base a la fortuna. Aún así, al igual que el ninjutsu era visto solamente como un atributo físico a pesar de su naturaleza como una habilidad de clase alta, la magia ancestral, peleador fantasma, también tenía su propia parte. Es una magia que manipula los vectores. En base a los deseos del usuario, esta magia hermética podía redirigir la atención de otros a un destino deseado. Personas con sus vectores alterados nunca ubicarían al objetivo. Muy parecido a alguien tratando de caminar en línea recta, pero que en realidad lo estuviera haciendo en círculos, o quizás ver un coche a pocos pasos de distancia, pero nunca ser capaz de alcanzarlo. Peleador fantasma era una rama especializada de magia de interferencia mental. Sin restricción de parámetros físicos, manipular conscientemente la dirección del objetivo era la base de peleador fantasma. Gracias a la ayuda de sus subalternos, Chen llegó fácilmente a la rama Kantou de la Asociación Japonesa de Magia. Empujó la puerta solo para encontrar con que había sido asegurada. Estaba dentro de sus cálculos. Rápidamente sacó un terminal y presionó el teclado. Estaba usando Golden Electron Silkworms para desactivar el mecanismo de seguridad y traspasar esta barrera física. Aunque la alarma sonó debido a que el mecanismo de seguridad había sido violado, a Chen no le importó en lo más mínimo ya que tenía tiempo de sobra antes de que los miembros de la asociación regresaran. El momento en que Chen dio un paso dentro de la rama secundaria de la asociación de magia, se vio rodeado por un aire gélido y real. Así que eso es peleador fantasma. Aprendí algo nuevo hoy. Una voz encantadora y jovial viajó a los oídos de Chen. Este fue incapaz de moverse libremente a pesar del hecho de no estar congelado, así que se forzó a sí mismo a mirar hacia la dirección de donde venía la voz. De pie ahí estaba una jovencita imposiblemente hermosa, y no era una proyección artificial que solo pudiera encontrarse en el reino de lo fantasioso. Además, ella sonreía fríamente hacia él. Shiba Miyuki, ya que sabe mi nombre, significa que son ustedes los que han estado molestando recientemente a Oni-sama, ¿no es así? Por alguna razón, la voz de Miyuki contenía una sensación de seguridad en sí misma. A pesar de las preguntas que Chen tenía respecto al tema, abrió la boca para hacer otra pregunta distinta. ¿Por qué estás aquí? ¿Mi magia no tuvo efecto? La sonrisa de Miyuki parecía elevar la temperatura de alguna forma. Esto solo fue suficiente para hacer que el corazón de Chen latiera salvajemente. Se debe a que recibí una advertencia. Tengan cuidado con los vectores. Chen abrió completamente los ojos. Eso implicaba que alguien ya había visto a través de su magia. Honestamente, esta advertencia sola fue difícil de comprender. Ya que fui advertida de cuidarme de los vectores, podría también estar en guardia contra todos los 360 grados. Sé que sacaré algo esto. Eso era puras falacias, pensó Chen. Si eso solo fuera suficiente como para descifrar peleador fantasma, entonces la técnica se habría vuelto obsoleta hace mucho tiempo. Aún así, la realidad era que su conjuro había sido roto. Justo cuando pensaba en esto, el cuerpo de Chen detectó un frío distinto al del aire helado que lo rodeaba. Afortunadamente, tenemos un mago en nuestro lado que puede ver lo que no puede ser visto, así que pudimos capturar su figura incluso si no podíamos ver su magia. Eso era completamente distinto a estar vigilando todos y cada uno de los vectores. Chen quiso señalar esto, pero su boca fue incapaz de pronunciar un solo sonido. Como sea, ya que es un intruso, estoy seguro que todos estarían más relajados si desapareciera. Miyuki reveló una sonrisa adorable como si estuviera increíblemente complacida. Con esa sonrisa, Chen se dio cuenta cuál sería su destino. Solo ahora fue que Chen descubrió que la temperatura de su cuerpo caía a un ritmo anormal. Puede ir a tomar una pequeña siesta. He hecho grandes progresos así que le garantizo que no irá a dormir para siempre. Acompañado por esa voz, la conciencia de Chen se sumergía en la oscuridad.
Al mismo tiempo que Miyuki capturaba a Chen Xiangsan, Tatsuya y Yanagi se acercaban a la yugular del enemigo. Aunque Katsuto y los voluntarios bajo su comando también perseguían agresivamente al enemigo, lo hacían a pie y no poseían la movilidad pura del grupo de Tatsuya. Bajo condiciones en las que los soldados eran capaces de volar independientemente, el batallón independiente equipado con magia utilizó por completo esta aplicación revolucionaria de tropas aéreas a toda su capacidad mientras flanqueaban y cortaban el paso del enemigo desde los lados y la retaguardia. Originalmente, el batallón independiente equipado con magia era una unidad experimental con el propósito de probar las técnicas mágicas más recientes para propósitos militares. Usar los trajes móviles para alcanzar la máxima flexibilidad en el campo de batalla fue lo ideal para ellos. Desde la era moderna, el armamento de ataque seguiría aventajando al de defensa en desempeño. La armadura de los tanques podía ser destruida por infantería portando sistemas de misiles guiados, y desde hace mucho la infantería había aprendido a adoptar formaciones dispersas. Con el enemigo en una formación dispersa, cada destacamento podría ser eliminado uno a la vez con suficiente movilidad y poder de ataque. En lugar de destruir cada unidad, se hacían cargo de las tropas formadas por unidades dispersas. Usando una nueva táctica solo disponible por la movilidad de los trajes móviles y el poder de fuego de su equipo, el batallón independiente equipado con magia desvió a los enemigos invasores. Rifles con penetración aumentada. Misiles guiados con ojivas cargadas de gas que solo se expandía en direcciones inflamables. El cañón de partículas electromagnéticas que utilizaba el poder electromagnético para disparar partículas metálicas a altas temperaturas. Armas que no podían ser creadas sin magia debido a los componentes o a los problemas de diseño estaban demostrando su poder. Por supuesto, la magia estaba igualmente activa. De toda la magia presente, una de las más notables fue Senjou Kaeshi del capitán Yanagi. Y Miss Dispersal de Tatsuya. Ciertamente, la visión de un bloque metálico de varias toneladas dando vueltas una y otra vez inspiraba terror, pero sin importar cuán impresionante fuera, Senjou Kaeshi de Yanagi solo era magia de apoyo y carecía de poder para darle el golpe final al enemigo. En contraste, Miss Dispersal era considerablemente más mundana y silenciosa. No había sonido o luz emitidos. Para reducir la oportunidad de activar la pólvora o la explosión de combustible, elevó el grado de descomposición para que así los materiales altamente inflamables no pudieran prenderse. Todo lo que hizo fue borrarlos a todos. Disipados en polvo, transformados en vapor y luego dispersados. Eso fue todo lo que hizo. Solo así, la misma existencia del enemigo y sus máquinas se había desvanecido. La magia que ni siquiera dejaba un cadáver destrozó por completo la moral del enemigo. Habían estado en contacto con ellos apenas por 15 minutos. Ese fue el límite del enemigo. Incapaces de soportar la pérdida de hombres y el incluso mayor colapso de su moral, la armada enemiga empezó a huir en estampida. Final del capítulo 12.